Hola, soy el fanfix, solo quería decir que no soy dueño de la historia ni de las imágenes, también créditos a sus respectivos autores y el link de la historia en la descripción. Sin más que decir, empecemos. Capítulo 91. Luke vio el puñetazo de Walker a cámara lenta. Los normales eran muy lentos. Los puñetazos de Natasha y cualquier otro marginado eran mucho más rápidos. Esquivó el puñetazo con facilidad. Ni siquiera utilizó su haki de observación. La velocidad de un normal era inferior a la suya. Si lo hubiera sabido, podría haber enfrentado a los matones del pasado solo con su fuerza física, pero nunca fue una persona que entrenara su cuerpo y no sabía nada de artes marciales. Después de esquivar el puñetazo, extendió el brazo y agarró a Walker por el cuello. Lo levantó del suelo y comenzó a estrangularlo. Walker luchó por liberarse, pero todos sus esfuerzos fueron en vano. El agarre de Luke tenía una fuerza irreal. «Suéltalo, monstruo», gritaron Carter y Jonah, lanzándose hacia Luke para liberar a su amigo. Wednesday dejó de observar el silencio y se abalanzó sobre los dos chicos que la miraban con desprecio. Sin embargo, un puñetazo de la chica dejó inconsciente a Carter en cuestión de segundos. El cuerpo del peregrino cayó al suelo, inconsciente. Jonah miró la escena conmocionado e incrédulo, pero no podía pensar en nada más. Ya tenía a Wednesday delante de él, a punto de atacarlo. Decidió lanzar un puñetazo con todas sus fuerzas a la cara de la chica. Wednesday esquivó el puñetazo con gran facilidad. Agarró a Jonah por el brazo para hacerle una llave, pero justo entonces tuvo una visión. Sus ojos se pusieron en blanco y quedó inconsciente. Jonah miró la escena desconcertado, pero aprovechó la oportunidad y tomó a Wednesday como rehén. Miró a Luke y vio que seguía estrangulando a su amigo poco a poco. «Suéltalo si no quieres que le haga daño a tu novia», gritó Jonah, agarrando a Wednesday por el cuello. Luke giró la cabeza y vio a Wednesday inconsciente y capturada por el normie. Dejó de apretar y soltó a Walker, que cayó de rodillas, tosiendo y recuperando el aliento. «¿Una visión ahora?», pensó Luke, mirando a Wednesday inconsciente. Miró la fea mano de Jonah que sostenía el cuello de Wednesday y frunció el ceño. Por alguna razón, no le gustaba que ese normie apestoso tocara a Wednesday. Su actitud relajada cambió a una de poca paciencia. Bien. Ahora, antes de que Jonah pudiera terminar la frase, vio el puño de Luke acercándose a su cara hasta que ¡bam! Se le rompió la nariz y sintió un dolor en la cara hasta que quedó inconsciente como su amigo Carter. Luke cogió a Wednesday para que no cayera al suelo. La agarró por la cintura y miró su cara, que parecía dormida. Wednesday abrió los ojos lentamente. Lo primero que vio fue el torso de Luke a pocos centímetros de ella. Levantó la vista y vio los ojos azules de Luke mirándola. También se fijó en las dos manos de Luke sobre su esbelta cintura, sujetándola. «¿Estás bien? ¿Te han dejado inconsciente de la nada?», le preguntó Luke. Wednesday vio a Jonah en el suelo con la nariz rota e inconsciente. Entendió la situación al instante. Debido a sus visiones, había perdido el conocimiento durante unos segundos, por lo que el chico normal la había atrapado y Luke la había salvado. «Salvada por un hombre», pensó Wednesday, maldiciendo sus visiones psíquicas. «No es nada», dijo Wednesday, apartando a Luke con las manos y deteniéndolo. No estaba acostumbrada a tanto contacto físico. Luke no le dio importancia, no esperaba que Wednesday le diera las gracias. Sin decir nada, se acercó al chico normal que había cogido a Wednesday. Se agachó y lo miró más de cerca. Tenía la nariz rota por el golpe que había recibido. Sin embargo, aún respiraba. ¿Debería matarlo?, se preguntó Luke, extendiendo la mano hacia la cara de Jonah. Sus ojos eran fríos y estaba debatiéndose entre matar a este chico normal y a sus otros dos amigos. «Para, Luke», dijo Wednesday, y la mano de Luke se detuvo a pocos centímetros del cuello de Jonah. «Aunque estoy de acuerdo con lo que vas a hacer, no es el momento. Mira a tu alrededor», añadió Wednesday. Luke se dio cuenta de que varios normies habían visto el altercado y los estaban observando. TSCH, Luke chasqueó la lengua, se levantó y empezó a caminar hacia la salida de Pilgrim World. «Debes recordar lo que te dije la otra vez», dijo Wednesday, siguiendo a Luke. «¿Qué cosa?», preguntó Luke. «Debes ser meticuloso. Más aún si quieres asesinar a alguien. No puedes hacerlo en un lugar público, con tanta gente mirando y a plena luz del día», respondió Wednesday como si lo que estaba diciendo fuera lo más normal del mundo. «Sí, lo sé. ¿Cómo sabías que quería asesinarlo?», preguntó Luke con una ceja levantada.
Mientras debatía si asesinar o no a ese normie, su expresión seguía siendo la misma de siempre. No tenía una mirada psicópata ni una sonrisa de loco. No lo sé. Solo lo supe cuando vi tu cara. Es extraño, pensó Wednesday con expresión pensativa. No importa. Tengo buenas noticias, dijo Wednesday sin responder a la pregunta. ¿Qué es? Preguntó Luke, curioso. Las buenas noticias de Wednesday eran extrañas, probablemente una calamidad para otra persona. El normie al que querías matar estará muerto en un par de horas y no tendrás que hacer nada. ¿No son buenas noticias? Respondió Wednesday, y una sonrisa se dibujó en su atractivo rostro. Wednesday era muy popular, aunque ella no lo sabía ni lo deseaba. Su aspecto era único y muy atractivo. Su sonrisa haría que muchos chicos se enamoraran, pero ella nunca sonreía. Solo sonreía cuando hablaba de temas turbios, como el futuro asesinato de una persona. Como Luke esperaba, la buena noticia sería una calamidad para otra persona, pero eso no le importaba mucho. Le sorprendió más ver la sonrisa de Wednesday. No era una sonrisa tradicional que mostraba los dientes. Tenía los labios cerrados y una suave curva se formaba en su rostro, levantando apenas las comisuras de la boca. Sin palabras, ¿eh? Dijo Wednesday, pensando que Luke estaba sorprendido por lo que le acababa de decir, aunque no era por eso. Era por su sonrisa. Sí, claro. ¿Cómo lo sabes? ¿Puedes ver el futuro? Preguntó Luke, volviendo a la realidad. Decírselo no cambiará nada. Además, el director ya lo sabe, pensó Wednesday. Soy una usuaria de doble aura. Además del aura negra, poseo un aura violeta que desperté hace poco. Cuando toqué a ese normie, tuve una visión de su futuro en la que moría, explicó Wednesday. Ya veo. ¿Son precisas tus visiones? Preguntó Luke. Ahora estaba interesado. Este normie no debía morir en la serie de Netflix. Era algo nuevo. No son 100% precisas, pero siempre ocurre lo que veo. Se pueden cambiar. En la fiesta de la cosecha, vi que Rowan era asesinado por un monstruo desconocido, pero tú lo salvaste. Otro día, vi a un anciano atropellado por un tractor y, en menos de una hora, volví al lugar y ocurrió, respondió Wednesday. Un poder muy conveniente. Puedes ver unas horas en el futuro y, si quieres, cambiarlo, dijo Luke. Sí, aunque no todo está claro en las visiones. A veces, la causa de la muerte no está clara y solo veo los últimos momentos de sufrimiento de la persona. Además, no es bueno quedar inconsciente al tocar a una persona o un objeto, dijo Wednesday con una ligera mueca. Ya veo. ¿Pudiste ver la causa de la muerte del normie? Preguntó Luke. Sí. Aquí viene la buena noticia. Ese normie será asesinado por Ide en el bosque. Podremos observar y confirmar nuestra teoría, respondió Wednesday. Luke entendió lo que quería decir. Quería observar el asesinato desde lejos y ver si Ide mutilaba alguna parte del cuerpo del normie y se la llevaba consigo. Si esto ocurría, podrían confirmar que Ide estaba recogiendo partes del cuerpo con algún propósito. Esto significaría que Ide está siendo controlado por una persona, ya que la bestia no parece del tipo inteligente como para llevarse partes del cuerpo de sus víctimas. La información del diario del fundador de Nevermore sobre Ide quedaría confirmada. Por eso Wednesday sonrió. Podría confirmar sus teorías y también presenciar el asesinato de una persona que quería golpearla y tocarla mientras estaba inconsciente. Entonces debemos esperar a que salga del Pilgrim World y seguirlo. Son casi las 2 de la tarde. En 2 horas, el lugar cierra, dijo Luke, mirando la hora en su teléfono móvil. Wednesday asintió. Tenía que ser paciente y aguantar estar en ese lugar irritante durante 2 horas, pero lo haría. Para matar el tiempo, se dirigieron a una taberna de la época de los peregrinos para comer, ya que no habían comido nada en mucho tiempo. La comida era típica de esa época y estaba horrible. Ambos criticaron el arte culinario de los peregrinos, pero se la comieron porque habían pagado y tenían hambre. Los camareros odiaban a esta pareja de adolescentes, tan groseros y descarados, pero eran clientes y no podían echarlos. Al caer la tarde, los visitantes comenzaron a abandonar el lugar. Luke y Wednesday se escondieron y siguieron de cerca a Jonah. Tenía la nariz vendada. Aunque se la habían roto, tenía que seguir trabajando. Nadie los descubrió, ya que Wednesday utilizó su habilidad de sigilo sobre Luke y ella. Eran imperceptibles a los ojos de los normies. Era como si se hubieran fundido con las sombras y se hubieran vuelto casi invisibles. Necesito esto para cuando haga las fotos de los Spellman, pensó Luke asombrado por la habilidad de sigilo.
Cuanto más avanzaba la noche, más eficaz se volvía la habilidad. Otra cosa sorprendente es que, para que la habilidad también envolviera a Luke, tenía que estar cerca de Wednesday, y ella accedió. Acerquemos. Los otros dos ya se han ido. Solo queda él, dijo Wednesday y comenzó a moverse. Luke la siguió rápidamente para que la habilidad continuara afectándole. Jonah estaba solo con una escoba limpiando los baños de los peregrinos. Maldijo entre dientes. ¿Por qué me ha tocado limpiar los baños hoy?, balbuceó Jonah enfadado. El día no podía ir a peor. Un par de bichos raros le habían dado una paliza y ahora tendría que volver a casa más tarde. No sabía que un par de bichos raros le estaban observando muy de cerca. Capítulo 92 es el último peregrino que queda. El autobús ya no pasa. Seguramente volverá andando. Su muerte es inminente, susurró Luke, y Wednesday asintió. Todo indicaba que este normie moriría de camino a casa tras el ataque de Ide, que llevaba tiempo sin matar a nadie. Luke amplió aún más su dominio y descubrió a Ide en el bosque. Ya había luchado contra el monstruo una vez. Lo reconocería si lo veía. Su presencia era diferente y similar a la de Tyler en forma humana. Me pregunto si Marilyn le habrá inyectado la droga potenciadora, pensó Luke. Si era así, el Ide sería más poderoso. ¿Vamos a dejar que Ide lo mate?, preguntó Luke, y Wednesday lo miró con su habitual expresión inexpresiva. ¿Ahora sientes lástima por él y quieres salvarlo?, preguntó Wednesday. Si la respuesta fuera afirmativa, se sentiría decepcionada de Luke. Nunca se le pasó por la cabeza salvar al normie. Rowan intentó salvarlos porque eran compañeros de clase psíquicos, pero este normie era el típico matón que siempre la molestaba a ella y a su hermano pequeño. No sentía lástima y, además, su muerte le servía para confirmar algunas cosas, por lo que no sería en vano, aunque el normie no lo supiera. Por supuesto que no, pero si Ide lo mutila, no le vendrá bien tener otra parte para lo que sea que esté buscando, respondió Luke. Tienes razón. No le vendrá bien quedarse con la parte mutilada. Una vez que lo haga, lo atacaremos. Nuestro objetivo será quitarle la parte mutilada, dijo Wednesday, y Luke asintió. Aunque también podremos seguirlo y ver a dónde va. Quizás eso nos lleve hasta la persona que lo controla, añadió Wednesday con la mano en la barbilla. No creía que fuera a poder llegar al fondo del misterio ese día. Eso no será bueno, pensó Luke. Tenía pensado retrasar el regreso de Crackstone todo lo posible para poder reunir pruebas más meticulosamente. ¿Cómo vamos a seguir al Ide? Ya has visto su velocidad, su agilidad y sus saltos si quiere escapar, dijo Luke. ¿No es obvio? Tú vuelas. La otra vez volaste con Rowan. Podemos hacer lo mismo, dijo Wednesday. Obviamente, ella no se subiría a la espalda de Luke como Enid. Si quiero llevar a alguien conmigo a gran velocidad, no puedo hacerlo como Rowan. Tú deberías subirte a mi espalda, dijo Luke sin mentir. Para seguir al Ide sin perderlo, tendría que ir a toda velocidad. Si Wednesday se subía a su espalda, podría ir a toda velocidad. Sin embargo, si tenía que llevarla flotando como él, no podría ir tan rápido. Tendría que controlar el vuelo de dos personas a máxima velocidad, y aún no era tan avanzado. Wednesday se quedó pensativa. No le gustaba el contacto físico con la gente, ni siquiera con sus padres. Subirse a la espalda de Luke y abrazarlo para no caerse sería algo que no podría tolerar. Aunque, de todas las personas que conocía, sentía que Luke era el que más posibilidades tenía de que ella hiciera eso. Cambio de planes. Solo le quitaremos la parte mutilada, para que no sirva para nada, dijo Wednesday. Está bien, dijo Luke. En una situación normal, se habría burlado de Wednesday diciéndole que no le importaba que lo abrazara, pero que prefería que no lo hiciera. Si ella cambiaba de opinión, sus planes se irían al traste. Su ayuda permitiría a Wednesday resolver el misterio muy rápido, y él no quería eso. Finalmente, Jonah salió de Pilgrim World. Ya era de noche. Como era invierno, oscurecía antes de lo habitual. El normie sacó su celular e intentó llamar a un taxi, pero no tenía señal. «¿Qué mierda de sitio?», murmuró Jonah, guardando el móvil y empezando a caminar por el arcén. Tenía un largo camino por delante. Había perdido el último autobús y no tenía cobertura para llamar a un taxi. Para dar un paseo relajante, necesito a mi pequeño amigo, pensó Jonah, sacando un cigarrillo y un mechero del bolsillo. Lo encendió y empezó a fumar. ¿Es cannabis?, pensó Luke. Sabe que hay un asesino en Jericho y el idiota se pasea por una carretera desierta en plena noche colocándose. Se merece lo que le va a pasar, comentó Wednesday. No seas cruel.
Quizá su estúpido cerebro no puede pensar en tantas cosas a la vez y se ha olvidado del asesino, comentó Luke con una leve sonrisa. Es cierto. No había pensado en esa posibilidad, dijo Wednesday. Luke y Wednesday siguieron a Jonah a una distancia de unos 10 metros. Sus pasos eran inaudibles gracias a la habilidad de sigilo de Wednesday. Luke amplió su dominio y se dio cuenta de que Ide se acercaba cada vez más a su ubicación. No había otras presencias cerca. Era una buena señal, ya que Atlas, Sabrina y los otros tres no habían seguido a Tyler en su forma de Ide. Esto podía deberse a que era difícil seguirlo sin ser detectados o a que era demasiado rápido para ellos. No creo que sea una coincidencia que Ide ataque hoy en las inmediaciones de Pilgrim World, pensó Luke. Marilyn debía de haber oído que Wednesday se había ido hoy de Nevermore, ya que el profesor Normie es el director de su residencia. Wednesday debió de decirle a dónde se dirigía. Así que es toda una coincidencia que Ide ataque hoy. Marilyn, como profesora de Nevermore, debió de enterarse fácilmente de que Luke también se había ido hoy de Nevermore. Así que este ataque de Ide podría haber estado dirigido a él, pero al final, Jonah morirá. Un amigo de Tyler, la persona que lo asesinará. Jonah caminaba tranquilamente mientras fumaba sus cigarrillos de marihuana. No tenía ningún instinto de supervivencia. Estaba solo en una carretera desierta junto a un bosque oscuro y con un asesino suelto en la ciudad. En ese momento, el crujido de una rama rompió el silencio de la noche. Un sonido agudo que hizo que Jonah se detuviera en seco. Se giró hacia el bosque, tratando de distinguir algo entre las sombras. Luke y Wednesday también se detuvieron y miraron hacia el bosque y Jonah. Sabían que había llegado el momento que habían estado esperando. Que descanses en paz, pensó Luke, mirando de reojo a Wednesday. Quería ver la reacción de la chica ante un asesinato que estaba ocurriendo ante sus propios ojos. Para él, sería la primera experiencia de algo así. Hola. Llamó Jonah. No hubo respuesta, solo el susurro del viento entre las hojas. La expresión de Jonah cambió a una de cautela y miedo. Parecía que en los últimos momentos de su vida se daba cuenta de la situación en la que se encontraba. Los extraños ruidos continuaban, un susurro aquí, un chasquido allá, como si algo grande se moviera entre los árboles. ¿Sois vosotros, chicos? ¿Lucas? ¿Carter? Preguntó Jonah, apartándose a un lado y acercándose al bosque. Con sus amigos siempre hacían este tipo de bromas pesadas. No es gracioso, salid. Exclamó Jonah enfadado mientras se adentraba en el bosque. Al no recibir ninguna señal de sus amigos, estaba a punto de darse la vuelta y regresar a la seguridad de la carretera, pero un rugido ensordecedor rasgó el aire, helándole la sangre. Graar. Una figura monstruosa emergió de entre los árboles, con los ojos rojos brillando con una ferocidad inhumana. Era una bestia con piel grisácea y garras afiladas como cuchillos. Jonah intentó gritar, pero el sonido se le atragantó en la garganta cuando Ide se abalanzó sobre él con una velocidad aterradora. El ataque fue rápido y brutal. El Ide se abalanzó sobre el chico, desgarrándole la carne con sus garras y hundiéndole profundamente los colmillos. Jonah cayó al suelo, temblando de dolor y terror. El Ide continuó destrozándolo sin parar. Los oscuros ojos de Wednesday no parpadearon ni una sola vez mientras el monstruo saltaba sobre el Normie y comenzaba a destrozarlo. Luke, a su lado, tenía una expresión igualmente impasible. Sus ojos azules reflejaban la misma indiferencia que sentía Wednesday. Para Wednesday, esto no era más que la confirmación de la teoría de Ide. En cuanto a Luke, él ya conocía la teoría, pero no tenía intención de salvar a un Normie al que no conocía. La cosa que estaba sobre el hombro de Wednesday parecía tener más reacción que ellos dos. No fueron Walker ni Carter. ¿Es tu otro amigo?, pensó Luke. Se preguntó cómo se sentiría Tyler cuando volviera a su forma humana. Recordaba a todas las personas que había matado. Era un auténtico psicópata, ya que disfrutaba con ello, pero ahora había matado a uno de sus amigos del colegio. Quizá llegara a sentir un poco de culpa, aunque Luke lo dudaba. En un momento de curiosidad, Wednesday apartó la mirada de Luke. Era raro que sintiera curiosidad por otra persona, pero había algo en Luke que le atraía, una frialdad y un sadismo que se asemejaban a los suyos. Quería ver cómo reaccionaba ante aquella escena. Para su interés, Luke no apartó la mirada ni mostró un atisbo de compasión. Su expresión era indiferente, como la de ella. Luke se dio cuenta de la mirada de Wednesday y giró ligeramente la cabeza para encontrarse con sus ojos. Una chispa de reconocimiento pasó entre ellos. Era una conexión inusual, pero una conexión al fin y al cabo.
Ambos volvieron a mirar al frente sin decirle una palabra. El líder ya había terminado su trabajo. El torso de Jonah estaba destrozado y sus ojos estaban inyectados en sangre y sin vida. El líder rugió triunfante y luego hizo lo que Wednesday y Luke esperaban. Le cortó el brazo derecho a Jonah con sus garras. Su actitud era mucho más cuidadosa mientras le cortaba el brazo. La teoría es correcta. Necesita las extremidades de sus víctimas para algo, dijo Luke. Wednesday asintió. Sí, es tal y como sospechábamos. Parece que no le sirve usar las mismas extremidades que sus víctimas. Sus asesinatos tienen un propósito. Sin decir palabra, ambos se abalanzaron sobre Lide. Wednesday ya había materializado su oscura guadaña. Dio un tajo y una explosión negra atravesó el torso de Lide, que no había detectado la presencia de dos personas. Se sorprendió. Confiaba en su olfato y no había notado a nadie. El corte de oscuridad le hizo una herida en el torso. Elide gruñó de dolor y soltó el brazo que sostenía con mucho cuidado entre los dientes. El brazo, antes de caer al suelo, voló hacia Luke y flotó cerca de él. No podemos dártelo, lo siento, dijo Luke con una leve sonrisa. La mejor manera de ver si Ide había aumentado su poder era luchar contra él. Ide contuvo su impulso de saltar y atacar inmediatamente a los desconocidos que le habían robado parte de su presa. Los reconoció a ambos. Eran las dos personas que casi lo habían asesinado la última vez que había salido a matar. Por alguna razón, sus auras eran más aterradoras que la última vez. Lo miraban como si fuera su presa. Luke flexionó ligeramente las rodillas y estaba a punto de lanzarse sin miedo contra el monstruo. Sin embargo, Ide se dio la vuelta y saltó más de 10 metros, desapareciendo en el bosque. Con su dominio, observó cómo Ide huía a un ritmo muy rápido y ágil. El lugar estaba extrañamente silencioso. ¿Tienen miedo o no quieren luchar contra Wednesday?, se preguntó Luke. Se supone que Wednesday debe ser salvada para el final. Primero deben recoger las partes mutiladas de varias personas para el ritual antes de necesitar su sangre. ¿Qué hacemos con el cuerpo? No podemos dejarlo aquí. Quizás vuelva, comentó Luke, un poco decepcionado por no haber podido luchar. Tampoco podemos llamar a la policía. Somos demasiado sospechosos, dijo Wednesday, y ambos se quedaron en silencio, pensando. Tengo una idea, dijo Wednesday después de unos segundos. ¿Cuál?, preguntó Luke. Con tu telequinesis, presiona el cuerpo. Comprimirlo más y más hasta que sea irreconocible. De esa manera, Ide, o más bien la persona que lo controla, no podrá utilizarlo, respondió Wednesday sin dudar ni un segundo. Oh, no se me había ocurrido usar la telequinesis para algo así. Es una buena idea, dijo Luke. Solo digo que es una buena idea, dijo Wednesday. Luke envió el brazo de Jonah hacia su cuerpo. Luego sintió el cadáver con su telequinesis. Comenzó a ejercer presión. El cuerpo de Jonah, incluido el brazo, se levantó del suelo. Los huesos comenzaron a crujir y romperse bajo la inmensa fuerza invisible. La carne se comprimió y se deformó, los órganos internos se aplastaron formando una grotesca mezcolanza. El sonido de los huesos rompiéndose y la carne desgarrándose llenó el aire. Wednesday observaba con curiosidad. El cuerpo de Jonah se transformó en una masa irreconocible. La carne y los huesos se volvieron más y más comprimidos, retorciéndose y aplastándose en un grotesco círculo de carne destrozada sin rastro de su forma original. Wednesday, con un corte preciso de su guadaña, abrió un agujero en el suelo. Con varios golpes más, hizo un agujero profundo para que ningún perro pudiera oler la masa de carne. Luke depositó la masa de carne en el agujero y lo tapó con la tierra anterior. Niveló el suelo, sin dejar rastro de lo que había sucedido. Luke y Wednesday permanecieron en silencio durante un momento más. Luego, sin decirle una palabra, se dieron la vuelta y se alejaron del lugar. Sus siluetas se desvanecieron en la oscuridad, dejando atrás la escena del asesinato y el cuerpo irreconocible de Jonah. Mientras caminaban de vuelta a Nevermore, Wednesday miró por última vez a Luke, sintiendo esa extraña atracción por él. Había encontrado a alguien tan oscuro y retorcido como ella, y en algún lugar profundo de su mente, esa conexión despertó algo que rara vez se permitía: la curiosidad. Capítulo 93. Al día siguiente de su extraño encuentro con Wednesday en Pilgrim World, Luke volvió a salir de Nevermore. Tenía que aprovechar el domingo para colocar los dispositivos de espionaje en el sin rostro. Wednesday estaba avanzando en el misterio más rápido que en la serie. Esto se debía a dos factores: la ayuda que Luke le proporcionaba y la fuerza que ella poseía.
podía enfrentarse a Rowan, el líder, y no perdería como en la serie. De camino a Jericho, Luke pensó en Wednesday y en todo lo que había sucedido el día anterior en Pilgrim World. Los dos habían sido testigos de un asesinato y luego habían compactado el cuerpo y lo habían enterrado para que el líder no pudiera volver a por él. Era extraño y espeluznante. Luke presionó el cadáver con su telequinesis hasta que quedó compactado en una masa irreconocible. La idea fue de Wednesday. Recordó el rostro inexpresivo de Wednesday cuando el Normie estaba siendo asesinado por el IDE o cuando compactó el cadáver del Normie con su telequinesis. También recordó la cara de Wednesday, ligeramente sonriente, cuando le contó la inminente muerte del Normie. Por alguna razón, no podía quitarse de la cabeza las imágenes del rostro de la chica desde que llegó a Nevermore ayer. ¿Era interés lo que sentía por Wednesday? Tengo que concentrarme. No puedo distraerme cuando cambio los recuerdos del sin rostro, pensó Luke, dándose una bofetada en la cara. El taxista lo miró con expresión extraña, pero no dijo nada. Al llegar a Jericho, amplió su dominio y rápidamente reconoció a Deacon y Amarant observando la cafetería donde trabaja Tyler. Parecía que su rutina era siempre la misma. Vigilar los movimientos de Tyler, aunque ayer no lo hicieron o lo perdieron de vista cuando se convirtió en IDE. La velocidad que alcanza el monstruo cuando quiere huir es difícil de seguir, incluso para Luke. Esta vez, Luke llegó 30 minutos antes de que cerrara la cafetería para no tener que esperar tanto. 30 minutos más tarde, Tyler salió de la cafetería y se dirigió a su casa. Era domingo y no había casi nada que hacer en un día de invierno que rápidamente se convirtió en noche. Después del trabajo, volvería a casa para comer, descansar y luego dormir, ya que el lunes tenía clases. Amarant y Deacon observaban la casa de Tyler desde la distancia. 10 minutos más tarde, Amarant se marchó del lugar. Luke estaba casi seguro de que el semidios se dirigía al escondite que compartían con Atlas y los demás. ¿Viven allí?, pensó Luke con una leve sonrisa. La casa donde se alojaban era la casa de reuniones original de los peregrinos de 1625. La auténtica. No la reconstruida que había visitado ayer en Pilgrim World. El problema era que la casa original estaba en muy mal estado. Es curioso imaginar a Sabrina viviendo en esa casa utilizada por vagabundos y drogadictos. La chica Spellman no soportaba estar en Nevermore, así que debía odiar aún más quedarse en esa casa destartalada. Cuando Amarant estaba a más de 5 kilómetros de distancia, Luke entró en acción. Esta vez, apareció detrás de Deacon y le tocó la nuca antes de que pudiera darse la vuelta. Una vez más, utilizó su técnica de inducción del dolor. Solo que esta vez la hizo más fuerte para que su enemigo perdiera el conocimiento más rápido. Deacon se derrumbó en el suelo con espasmos. Ni siquiera vio quién era su atacante. Sintió la presencia detrás de él, pero no tuvo tiempo de darse la vuelta. Quizás debería noquearlo de una forma más convencional. No quiero que tenga problemas psicológicos por la inducción del dolor mental, pensó Luke. No quería que su marioneta se rompiera demasiado pronto. Luke se puso manos a la obra. Borró y creó recuerdos en la mente de Deacon. Borró los recuerdos del dolor que había sentido unos minutos antes y creó otros nuevos en los que llevaba un bolígrafo normal en la chaqueta, simplemente porque le gustaba. Le llevó más tiempo de lo esperado. Tenía que tener cuidado y quería que Deacon estuviera completamente convencido de que había comprado el bolígrafo y le gustaba. Así que Luke se tomó su tiempo. No colocó las minicámaras espía. Las cámaras espía tenían que ser visibles para grabar. Si los compañeros de Deacon las veían, su plan fracasaría. Una vez que obtuviera varias grabaciones de las conversaciones entre Atlas, Sabrina y los demás, haría su movimiento y colocaría la cámara espía en Deacon, pero primero tenía que asegurarse de tener pruebas de audio. Todo listo, pensó Luke. Como la última vez, Deacon recuperó la conciencia y pensó que todo era igual que antes. Solo sentía un ligero dolor de cabeza. 10 minutos más tarde, Luke estaba de vuelta en Nevermore. El bolígrafo era uno de los más caros y tenía un micrófono incorporado casi indetectable. En una semana lo recuperaría. Wednesday abrió los ojos y se levantó de la cama como todos los días, con los mismos movimientos. Había tenido un sueño extraño. Soñó con el día anterior, cuando visitó Pilgrim World. Había sido un día muy fructífero y, en su opinión, uno de los mejores desde que llegó a Nevermore. Había logrado confirmar varias de sus teorías, lo que la acercaba al misterio de la profecía y a la persona que se escondía detrás de todo ello.
Había sido testigo en primera fila de un asesinato y había cavado una profunda tumba para enterrar el cuerpo de una persona, aunque, por desgracia, no había sido ella quien lo había matado. Pero su sueño se había centrado en otra cosa, o más bien en otra persona. Su sueño se centraba en la persona que la había acompañado a lo largo de todos esos emocionantes acontecimientos. Luke Poe. Recordaba el rostro inexpresivo de Luke mientras presenciaba el asesinato, cómo había querido matar a un normie a plena luz del día, cómo había compactado el cadáver con sus poderes telequinéticos. Solo podía decirle una cosa: fascinante. Esa sensación le resultaba extraña y, a veces, no le gustaba y quería enterrarla en lo más profundo de su conciencia, pero no podía quitarse de la cabeza las imágenes del día anterior. ¿Me interesa?, se preguntó Wednesday, mirando su reflejo en el espejo del baño. Tenía el rostro pálido y una expresión difícil de descifrar. No. Tengo que entrenar, se respondió Wednesday, salpicándose la cara con agua fría. Se secó y se dirigió al gimnasio donde practicaban esgrima. 2 horas más tarde, regresó a su habitación. Vio a Enid despierta, sentada en su colorida cama y charlando con Tim. Wednesday no entendía cómo Tim se había hecho tan amiga de esta chica, aunque había intentado mejorar su trato con Enid y poco a poco había llegado a considerarla una amiga. Enid miró a Wednesday y se levantó de inmediato. «Traidora», exclamó Enid. «Explícate». «No leo la mente», dijo Wednesday, empezando a buscar ropa en su armario. Había sudado mucho durante el entrenamiento y quería darse un baño. «Dijiste que no tenías cita, pero sí la tenías», explicó Enid indignada. Wednesday suspiró para sus adentros. No quería tener esta molesta conversación, pero Enid ya se había colocado delante de la puerta. «¿Qué tonterías le has contado, Tim?», preguntó Wednesday, mirando a Tim con aire amenazador. Creía que esa maldita mano le había jurado lealtad, pero ahí estaba, causando problemas. Cosa se escondió detrás de Enid. Como Enid había ayudado a convencer a Wednesday de que dejara que Cosa la acompañara, decidió contarle a Enid lo que Luke y Wednesday habían hecho en Pilgrim World, omitiendo las partes aterradoras, como la muerte del normie y cómo Luke había abandonado el cadáver. «Me dijo que ustedes dos caminaron por Pilgrim World, comieron y hablaron de muchas cosas. En mi mundo, eso se conoce como una cita», dijo Enid, enumerando con los dedos todas las cosas que Wednesday y Luke habían hecho. «Entiendo lo que quieres decir, pero no es eso. Tuvimos que pasar tiempo en Pilgrim World por una razón», dijo Wednesday, deteniendo a Enid, que continuaba hablando sin pausa. «¿Por qué motivo?», preguntó Enid. «Pregúntaselo a tu exnovio», dijo Wednesday, enfatizando la palabra exnovio. Se detuvo a poca distancia de Enid y las dos chicas se miraron fijamente. La temperatura de la habitación pareció bajar. Después de unos segundos, Wednesday rodeó a Enid y salió de la habitación. «¿Por qué he actuado así?», pensó Wednesday, sacudiendo la cabeza. Ya estaba harta de pensar en estos problemas típicos de adolescentes. Necesitaba concentrarse en la profecía y mejorar su fuerza para lo que se avecinaba. Enid se quedó paralizada en el sitio. No le gustaba nada la palabra exnovio. Sacó el teléfono y le envió un mensaje a Luke. Tenía que preguntarle por qué Wednesday no se lo había dicho. Capítulo 94. Luke regresó a Nevermore y recibió un mensaje de Enid. Hacía mucho tiempo que no hablaba con ella. Quería verle para hablar. Le envié el mensaje hace 1 hora. Espero que no esté enfadada, pensó Luke, y le dijo que ya estaba libre. En 15 minutos, se encontraron en el gimnasio secundario, que siempre estaba vacío los domingos y más aún en invierno. Pocos marginados entrenaban sus habilidades tan bien como Luke o Wednesday sin faltar un solo día. Luke miró a Enid nervioso. No sabía por qué se sentía así. Ayer había sido testigo de un asesinato y había compactado un cadáver y no había sentido nada. Pero ahora, solo ver la cara de Enid lo ponía nervioso y expectante por lo que pudiera pasar. ¿Cómo has estado? ¿Has entrenado estos días?, preguntó Luke, iniciando la conversación. Bien, sí, he entrenado, respondió Enid, perdida en sus pensamientos. En cuanto al entrenamiento, no mentía. Desde la promesa que le había hecho a Luke, no había faltado ni un solo día. Me pregunto si habrá conseguido convertirse en loba, pensó Luke con curiosidad. Sabía que era un tema delicado, así que no preguntó. La madurez de los lobos se alcanza, por regla general, a los 15 años. Cuando los marginados de esta especie alcanzan esa edad, sus cuerpos comienzan a cambiar rápidamente. La necesidad de transformarse empieza a manifestarse cada vez más, de forma casi incontrolable.
¿Querías hablar?, preguntó Luke, y Enid lo miró por primera vez. Sí. ¿Fuiste ayer a Pilgrim World con Wednesday?, preguntó Enid. ¿Te has enterado? Sí. Fuimos a averiguar lo de la profecía de la que habló Rowan, respondió Luke. No había nada que ocultar. Enid se había enterado de la profecía en la fiesta de la cosecha. ¿Cómo fue?, preguntó Enid. Bien. Hemos podido confirmar algunas teorías, respondió Luke vagamente. Si era posible, evitaría contar la parte del asesinato y la compresión del cadáver. Sabía que a Enid no le gustaban esas cosas y no sabía qué cara le pondría si se lo contaba. Se podría decir que temía la reacción de Enid. ¿Fuisteis a confirmar teorías o a pasar un buen rato?, preguntó Enid con el ceño ligeramente fruncido. Luke arqueó una ceja ante el tono hostil de Enid. Ya sabía a dónde iba a parar la conversación. Antes de que pudiera explicarse, Enid continuó hablando. Tim me lo contó todo. Comisteis juntos, disteis un paseo y hablasteis de diversos temas. ¿No ibas a buscar información sobre la profecía? Suena más a una cita que a una misión, protestó Enid. Ella sabía que era la exnovia de Luke. En el pasado, no habría protestado ni se habría quejado con él. No había estado con las chicas con las que él había salido desde que empezó el año nuevo. Ahora, sin embargo, era diferente. Habían hecho una promesa y ella pensaba que Luke dejaría de salir con chicas. No es lo que piensas, Enid. Tuvimos que quedarnos más tiempo en Pilgrim World por una razón, dijo Luke. ¿Por qué razón?, exclamó Enid, más molesta por razones extrañas que Luke desconocía. ¿Se acepta la poligamia? Es muy celosa, pensó Luke, viendo que sería imposible que Enid aceptara que él tuviera varias esposas. Luke pensó durante unos segundos cómo explicarle que Wednesday había tenido una visión de un asesinato que ocurriría unas horas más tarde. Consiguió contárselo sin decirle que Wednesday tenía un aura doble. No iba a contar los secretos de otras personas a los demás, y mucho menos los de Wednesday, ya que para ella había sido un gran paso contárselos a él. Desgraciadamente, para contarle toda la historia y que Enid dejara atrás sus celos, Luke tenía que contarle el asesinato del Normie a manos de Ide. También le contó por qué él y Wednesday no habían intervenido. Tuvo que contarle todo lo que sabían sobre la profecía, por lo que la charla se alargó más de lo esperado. Enid, que ya conocía esa información, preguntó qué habían hecho con el cadáver, ya que si Ide quería llevarse una parte mutilada, no podían dejarlo allí tirado. Bueno, eso, dijo Luke sin otra opción que contarle el método que habían utilizado. Enid puso una expresión de asco al escuchar cómo había acabado el cadáver de Jorah. Luke terminó de contárselo todo y se hizo el silencio. Si quieres cancelar la promesa, no me enfadaré, dijo Luke, rompiendo el silencio y sin mirar a Enid a los ojos. ¿Eh? ¿Por qué?, preguntó Enid, confundida, mirando a Luke. Lo que hice fue inhumano. Pude salvar al Normie, pero me limité a mirar cómo lo mataban y luego compacté su cuerpo y lo enterré para que no lo encontraran. ¿Podrías considerarme un monstruo o un psicópata por eso?, respondió Luke. No sentía remordimiento ni culpa por lo que había hecho, pero entendía que para otras personas sería difícil de digerir y lo tacharían de monstruo. Las opiniones de los demás no le importaban, excepto las de Enid. No eres un monstruo, ni un psicópata, dijo Enid, acercándose a Luke y tomándole la mano. Me has salvado muchas veces. No solo a mí. A Bianca, a Divina, a Yoko, a esa chica, Gia, en la Copa Poe, gracias a ti, no hubo más víctimas. Para mí, eres un héroe. Mi héroe, añadió Enid con una linda sonrisa llena de amor mientras miraba a Luke. Aunque no podía negar que sentía algo negativo por las acciones que Luke y Wednesday habían cometido. Nunca me habían dicho algo tan cursi, dijo Luke, sintiendo una cálida sensación en el pecho. Era una sensación agradable y reconfortante. El chico que había observado fríamente un asesinato y había compactado un cadáver sin dudarlo, ahora miraba emocionado a la chica que tenía delante. Cállate. Tendrás que acostumbrarte a esos comentarios conmigo, dijo Enid con una risita y acercó lentamente su rostro al de Luke hasta que empezó a besarlo. Luke aceptó el beso y lo disfrutó. Anhelaba los labios de Enid. Enid aumentó gradualmente la intensidad del beso. En un momento dado, se sentó encima de Luke y empezó a besarlo con lengua y más pasión hasta que lo tiró al suelo. Vaya. Esto se está acelerando, pensó Luke sorprendido por la intensidad de Enid. Ella nunca había sido tan intensa. Oye, Enid, ¿no sería mejor desnudarnos con este frío y en este lugar?
murmuró Luke torpemente, ya que los labios de Enid no se separaban de los suyos. Se dio cuenta de que Enid quería desabrocharle la chaqueta. Enid, dándose cuenta de la situación, se apartó de Luke. Oh, lo siento, me he dejado llevar, dijo Enid, limpiándose la saliva con un ligero rubor. Los adolescentes, tanto los normales como los marginados, lidian con las hormonas y los cambios, y los hombres lobo también. No solo eso, sino que además se intensifican. Sus hormonas son más potentes en comparación con otros marginados. El deseo de aparearse, cazar y alimentarse aumenta y es más difícil de controlar. Enid no es una excepción. Podemos ir a mi habitación. Le diré a Javier que vaya a jugar a otra parte, sugirió Luke. Enid quería decir que sí, pero se controló. No quería tener su primera vez con Luke así. Ser una expareja no. Cuando derrote a ese monstruo, me dirás por qué me dejaste. Después, volveremos a estar juntos y, en ese momento, lo haremos. Es una promesa, dijo Enid. Déjame ayudarte a entrenar para que puedas derrotarlo más rápido, dijo Luke con una sonrisa ligeramente juguetona. Cállate, dijo Enid con una sonrisa, dándole un golpecito en el hombro a Luke. Luke y Enid se quedaron un rato más. Sabían que nunca volverían a estar juntos de esa manera. Tenían que respetar la promesa. Por ahora, seguían separados y estarían rompiendo su palabra si empezaban a verse como antes. Los días pasaban en Nevermore. La Navidad y el Año Nuevo se acercaban cada vez más. Ide no volvió a atacar. Sus dos últimos ataques habían sido un fracaso. Esa no era la única razón por la que mantenía un perfil bajo. Ide había sido identificado por varios estudiantes. Luke, Wednesday, Javier, Enid, Yoko, etc. Esto llamó la atención del director Weems y de la junta directiva de Nevermore. Las personas por encima del director. Sabiendo que hay un Ide asesino suelto acechando en Jericho, la junta directiva de Nevermore y Larissa toman cartas en el asunto y se ponen en contacto con la policía de los marginados. La policía de los marginados envió a 2 de sus agentes para obtener más pistas sobre Ide, ya que no creían que se tratara solo de un Ide enloquecido. Conocían las características de los Ide y sabían que podía haber alguien manipulando al monstruo. La presencia de 2 policías marginados hizo que Marilyn actuara con mucho más cuidado y planificación. Por desgracia, su último ataque en Pilgrim World fue un fracaso y no consiguió la parte del cuerpo. Todo por culpa de Luke y Wednesday. La policía marginada estaba tras ella, al igual que la chica Adams, que seguía investigando la profecía. Lo sabía porque era la jefa de su residencia y había hablado con ella. Ahora se encontraba en una situación difícil y no quería llamar la atención. Su próximo asesinato tenía que estar meticulosamente planeado. Afortunadamente, tenía el potenciador de drogas que le habían dado los encapuchados. De lo contrario, dudaría de lo que Ide podría hacer contra 2 policías marginados. Si su marioneta había sido derrotada por 2 estudiantes de Nevermore, ¿qué fuerza tendrían 2 policías marginados? Luke, un día después de la escuela, recibió un mensaje de Larissa. El director le dijo que los policías marginados, que estaban en Jericho, querían verlo a él y a Wednesday. Tenía 1 hora para prepararse. Larissa le avisó porque tenía en alta estima a Luke, ya que era el hijo de su mejor amiga fallecida. De lo contrario, no le habría avisado con tanta antelación. Luke, sabiendo esto, buscó a Wednesday. Por suerte, no estaba en su habitación. La chica estaba bajo un viejo roble, sentada en un banco de madera. Su piel pálida contrastaba con su uniforme oscuro. Su cabello negro azabache, como de costumbre, estaba trenzado en 2 largas trenzas. Sus uñas, pintadas de un negro intenso, se deslizaban tranquilamente por las páginas de un libro. Sus ojos marrones oscuros, sombríos y pensativos, estaban fijos en las palabras, aparentemente ajenos al frío que la rodeaba. Luke contempló a Wednesday desde la distancia, olvidando por un momento por qué había venido. Había algo en la quietud y la frialdad de la escena que le resultaba intensamente atractivo. Luke se sintió extrañamente fascinado por la serenidad de Wednesday, su indiferencia ante el clima inclemente y su completa inmersión en la lectura. ¿En qué estoy pensando? Luke sacudió la cabeza varias veces, queriendo alejar esos pensamientos que últimamente lo invadían. Enterró esos extraños sentimientos lo mejor que pudo y se dirigió hacia Wednesday. «Qué buen tiempo para leer», comentó Luke con un ligero tono sarcástico. Wednesday levantó la vista del libro y lo miró con sus ojos oscuros y penetrantes. Su rostro permaneció inexpresivo, pero había una chispa de interés en su mirada. El frío y la soledad son las condiciones ideales.
Solo así se puede apreciar verdaderamente la decadencia de la literatura gótica, dijo Wednesday con su tono de voz habitual. ¿Tan mal está la situación? Creía que Anne Rice vendía bien sus libros de vampiros, comentó Luke, sentándose junto a Wednesday, a quien no le importó que se sentara a su lado. ¿Anne Rice? ¿En serio? Escribe bien, pero sus obras tienen demasiado erotismo en lugar de centrarse en lo importante, dijo Wednesday con desaprobación. Toma este libro, dijo Wednesday, pasándole un libro que tenía a su lado. Luke lo tomó y lo leyó. Melmoth el errante, de Charles Maturin. No esperaba un regalo de ti, comentó Luke. No es un regalo. Me lo devolverás. Si quieres tener una conversación interesante debes leer obras góticas de calidad. También apreciarás la literatura gótica clásica, dijo Wednesday. En su conversación con Luke en Pilgrim World, ella se enteró de que a Luke le gustaba sobre todo la literatura de terror, que tenía sus diferencias con la literatura gótica. Ambas literaturas comparten algunas similitudes en cuanto a temas, pero tienen más diferencias en cuanto a estilo, enfoque y contexto histórico. Está bien, lo leeré, asintió Luke. Tengo algo que contarte, añadió, mirando a Wednesday. Espero que sea algo importante, ya que has interrumpido mi lectura, dijo Wednesday. Lo es. Dentro de una hora, los policías marginados nos llamarán al despacho del director para hablar. El director me lo ha notificado. Probablemente sea por la desaparición del Normie en Pilgrim World, respondió Luke. Ha tardado más de lo que pensaba, dijo Wednesday. Sí, pero ya están aquí. Estaba pensando que podríamos preparar el discurso que vamos a decir para que no haya lagunas en nuestras mentiras. ¿Qué te parece? Preguntó Luke, mirando a Wednesday. Tras unos segundos de reflexión, Wednesday cerró el libro y respondió secamente. Bien. Durante la siguiente hora, los dos estuvieron hablando de lo que dirían en su charla o interrogatorio con la policía de los marginados. Para que todo saliera a la perfección, inventaron mentiras sobre por qué habían ido allí y por qué se habían quedado tanto tiempo. Fue una charla interesante, aunque hacía frío, pero Luke aguantó y siguió charlando con Wednesday. Capítulo 95. Luke y Wednesday fueron al despacho del director y se encontraron con los dos policías marginados. Casualidad o no, uno de los agentes era el mismo que había interrogado a Luke el año anterior tras el incidente de Raven Island. Este agente le había dado a Luke su información de contacto. Una vez que hubiera reunido las pruebas, Luke tenía pensado ponerse en contacto con este hombre, pero ya estaba en Jericho. Se llamaba Anthony. Era un hombre de mediana edad con el pelo negro relativamente largo para ser un hombre y una barba descuidada. Su compañera era una mujer un poco más joven que él. Su aspecto era completamente diferente al desaliñado de Anthony, pero por lo que Luke pudo ver, tenía un rango inferior al de Anthony, ya que era ella quien hacía las preguntas. Luke no sabía si era bueno o malo que los policías marginados ya estuvieran en Jericho. Tenía pensado ponerse en contacto con ellos para mostrarles las pruebas de que los Spellman estaban ayudando a revivir a Crackstone para matarlo, pero aún no era el momento. Que quisieran matarlo no era el problema, ya que estaban en su derecho. El problema era que iban a revivir a Crackstone, un normie que había matado a muchos marginados y había hecho tratos con demonios. Lo más probable era que, además de Luke, muchos estudiantes de Nevermore resultaran heridos, e incluso podría haber muertos. Esto cruzaba la línea y se consideraría un delito a ojos de la policía de los marginados. Por ahora, planea seguir reuniendo pruebas antes de mostrárselas a Anthony. Sería mejor que Crackstone fuera revivido, ya que eso aumentaría la gravedad del delito de los Spellman. Si muestra las pruebas ahora, los Spellman podrían ser arrestados prematuramente y, dado que el delito no se ha cometido, no se enfrentarían a los mismos castigos. La policía marginada quería hablar con ambos sobre la desaparición de un normie hacía varios días. Se trataba de un normie llamado Jorah. Como Luke y Wednesday esperaban, era el normie que había sido brutalmente asesinado por el IDE, que solo ellos habían visto. El cuerpo no había sido encontrado, pero el chico llevaba más de 2 semanas desaparecido, lo que alertó a sus conocidos y a la policía local y marginada. Si hay un asesino en serie suelto y alguien desaparece, no es buena señal. ¿Por qué querían los agentes hablar con Wednesday y Luke? Porque los dos estaban en el último lugar donde se vio al normie antes de su desaparición, Pilgrim World. Nevermore era un internado. Era inusual que 2 estudiantes salieran los fines de semana y que un normie desapareciera ese mismo día. Además, estos 2 estudiantes eran los que habían visto a Lide en el Festival de la Cosecha.
Los agentes no creían que ellos dos fueran los asesinos, pero tenían sus dudas, y tal vez habían visto algo o habían ido allí por una razón oculta, y eso era lo que querían averiguar. Luke y Wednesday ya habían inventado una historia sobre por qué estaban en Pilgrim World, y respondieron a todas las preguntas a la perfección, con respuestas coincidentes, ya que fueron interrogados por separado. La historia que crearon era sencilla. Habían ido a Pilgrim World en una cita. Fue difícil convencer a Wednesday de que aceptara esto, pero Luke logró convencerla usando la lógica. Se le ocurrió la idea gracias a Enid y a la escena de celos que había provocado. Wednesday decidió cooperar con la historia porque no quería que la policía de los marginados se entrometiera en sus asuntos. Ella estaba investigando el caso y, si se enteraban, lo más probable era que le ordenaran que lo dejara. Para la mayoría de la gente, parecería una cita entre un chico y una chica, ambos psíquicos y compañeros de clase. Era muy creíble, por supuesto, a menos que se conociera la personalidad de Wednesday. Para los dos agentes, era solo una coincidencia que los dos estuvieran allí. Sabían que habían llegado tarde a Nevermore, pero lo más probable era que se hubieran ido a besarse o a hacer cosas típicas de adolescentes. Los interrogaron porque los agentes no tenían muchas pistas sobre Ide y los demás sucesos, así que tal vez encontrarían algo útil, pero no tuvieron suerte. Los días siguientes transcurrieron sin muchos cambios. Tuvieron una semana libre por Navidad y Año Nuevo. Hubo muchas tormentas de nieve y el tiempo era horrible, por lo que no pudieron salir a continuar investigando el miércoles. Además, había otro problema. Wednesday ya no tenía días libres para salir de Nevermore. Necesitaba conseguir más días libres o inventarse excusas creíbles para que la dejaran salir el fin de semana. Con el nuevo año en marcha y las clases reanudadas, Luke ya había recopilado varias grabaciones de audio comprometedoras de los Spellman. Las conversaciones que había recogido eran muy incriminatorias. Había nombres, discusiones sobre Ide, quejas de Sabrina sobre por qué Ide no mataba a la gente, menciones a la familia Gates y al verdadero nombre de Marilyn, conversaciones sobre revivir Crackstone y mucho más. Estas grabaciones abarcaban varias semanas, lo que le proporcionaba a Luke mucho material. ¿Qué opinas de estas grabaciones?, preguntó Luke, mirando a su tatarabuelo, que acababa de escuchar varias de las grabaciones que había recopilado. Edgar había guiado a muchos descendientes de Poe en la búsqueda de pruebas para desenmascarar a los Spellman, por lo que debía ser un experto en la materia. Son buenas pruebas, pero no las mejores. Te ayudarán, pero necesitas pruebas más sólidas, respondió Edgar. ¿Alguna sugerencia? ¿Debería colocar minicámaras en los que no tienen rostro para grabar sus caras y conversaciones?, preguntó Luke. Con los audios que había recopilado, era hora de llevar su espionaje al siguiente nivel. Eso también podría funcionar, pero aún no es el momento. Si sale mal, toda la operación podría fracasar. Tienes que aprovechar el hecho de que aún no saben nada de ti. Debes recopilar pruebas utilizando métodos marginales, no métodos normales, respondió Edgar con una sonrisa. Utilizar el control mental para hacer que el sin rostro revele toda la información, dijo Luke, la única idea que se le ocurrió. No. No sería creíble. Podrías usar tu control mental para obligarle a decir esas cosas, pero la policía marginada no lo tomaría en serio. Me refiero a una técnica más creíble que implica el aura azul, dijo Edgar con una leve sonrisa misteriosa. ¿Qué técnica? Deja de ser tan misterioso, dijo Luke con impaciencia. Extracción de recuerdos. Es una técnica avanzada de manipulación de la memoria. Te permite extraer recuerdos de la mente de una persona y luego proyectarlos en un dispositivo especial que tiene la policía marginada, respondió Edgar. ¿Como el pensadero de Harry Potter?, pensó Luke con una ceja levantada. ¿Es útil? Puedo crear recuerdos falsos en el sujeto y luego extraerlos. Los vídeos de Normie son mucho más verificables, dijo Luke. Los recuerdos falsos son solo eso, falsos. Son mentiras y superficiales. Si los extraes y los colocas en el dispositivo, la máquina los rechazará porque detecta cuando un recuerdo no es real. Por muy perfecto que sea el recuerdo falso que crees, el dispositivo lo detectará y no lo proyectará. Incluso si eres un telépata de nivel 7, dijo Edgar. Oh, entonces es lo más verificable que podría mostrar, dijo Luke con una leve sonrisa. Si extrae los recuerdos del sin rostro, tendrá pruebas muy sólidas y no necesitará mucho más. Enséñame la técnica. Estoy listo, dijo Luke. ¿No has oído cuando he dicho técnica avanzada? En mi vida pasada, era telequinético y clarividente. No tengo ni idea de cómo funciona la técnica. Solo la vi en acción y nada más.
Los telépatas a los que enseñé no necesitaban esa técnica. Ni siquiera tu madre la aprendió, y ella proviene de una familia de telépatas, respondió Edgar, sacudiendo la cabeza. Entonces, ¿por qué lo mencionas? Preguntó Luke, frunciendo el ceño. Aunque tu madre no la aprendiera, eso no significa que la familia Umbrio no posea la técnica. Tus abuelos deben conocerla. Consíguela de alguna manera. Esa es tu nueva misión. Espero buenas noticias, dijo Edgar, y sin esperar las quejas de Luke, volvió a su collar. Para Luke, la única forma de conseguir esa técnica era a través de Verónica. Tenía poca relación con sus dos abuelos. Su abuela parecía detestarlo y apenas había hablado con su abuelo durante las últimas vacaciones. El problema era que Verónica se había enfadado con él por alguna razón desconocida. Le había cortado el vínculo telepático y le había bloqueado en todas las redes sociales, por lo que no podía ponerse en contacto con ella. ¿Debería usar el vídeo de ella con Tommy para conseguir la técnica? Se preguntó Luke. Sería caer muy bajo, ya que significaría romper su palabra. Además, había borrado el vídeo, por lo que tendría que conseguir una copia de seguridad de su teléfono y ver si podía encontrarlo. Luke decidió intentar hablar con Verónica al día siguiente. Ella era usuaria de dos auras y la familia Umbrio la trataba como la próxima líder de la familia, por lo que debería tener acceso a esa técnica si quería. Capítulo 96. Cuando terminaron las clases, Luke empezó a buscar a Verónica. No fue difícil encontrarla. El problema era que estaba con sus amigos aduladores. ¿Por qué me ha bloqueado en todas las redes sociales? Pensó Luke enfadado. Habría sido mucho más fácil enviarle un mensaje. Ya había dado una paliza a los amigos aduladores de Verónica y no quería acercarse a hablar con ellos. Además, se dio cuenta de que Verónica lo miraba y seguía ignorándolo. Ella seguía hablando como si nada hubiera pasado. ¿Qué problema tiene? Pensó Luke, frunciendo el ceño mientras se alejaba. Más tarde tenía club de tiro con arco. Allí le diría a Daphne que le concertara una cita con Verónica. Daphne era una verdadera amiga de Verónica, a diferencia de las aduladoras sirvientas. La chica, que siempre tenía una expresión fría, estaba en el mismo club que Luke. De hecho, era la capitana del club. Así que tenía alguna conexión con ella. ¿Quieres ver a Verónica? ¿Por qué no hablas con ella? Preguntó Daphne, sacando varias flechas. Todas habían dado en el blanco. Me ignora y me bloquea en todas partes. No puedo comunicarme con ella, respondió Luke. Es tu problema, no el mío, dijo Daphne secamente. Oh, vamos. Eres su mejor amiga. No es tan difícil, insistió Luke. Es extraño verte tan insistente. Está bien. Lo haré solo si me ganas en una pequeña competición de tiro con arco, dijo Daphne con una leve sonrisa desafiante. No bromees, ganarle a la capitana del club de tiro con arco, pensó Luke con una mueca. No creía que el gran Luke pues se asustara, dijo Daphne con una sonrisa desdeñosa. Luke lo pensó. Sus habilidades con el arco habían mejorado, pero no al nivel de Daphne. No dedicaba todo su tiempo a perfeccionar esa habilidad. Era solo un complemento para usar con su telequinesis, aunque aún no había usado un arco y flechas en una batalla real. Está bien, pero podemos usar nuestros poderes. Tú usa tu elemento viento y yo usaré mi telequinesis. ¿Qué me dices? Sugirió Luke con una sonrisa de confianza. Daphne era una psíquica con un aura naranja. El elemento que controlaba era el viento. Ante la sugerencia de Luke, Daphne frunció el ceño. Estaba 100% segura de que podía vencer a Luke en una competición normal de tiro con arco. Sin embargo, estaba igualmente segura de que perdería si ambos usaban sus poderes. No era tonta. Había estado en la isla Raven. Luchó contra dos brujas mientras Luke se enfrentaba a las 4 figuras encapuchadas que querían matarlos. No solo ganó, sino que también mató a una con su telequinesis. Mientras tanto, ella y Verónica luchaban por defenderse de 2 brujas. Al final, necesitaron la ayuda de Brad y Tommy para matarlas. Sus niveles de poder eran muy diferentes, siendo Luke muy superior a ella. ¿Dónde está tu confianza? ¿No confías en tus poderes? Preguntó Luke, imitando la expresión desdeñosa de Daphne. Debo recordarte que me estás pidiendo un favor, dijo Daphne, y Luke recordó que debía ser más amable cuando pedía un favor. Una competición de tiro con arco debe ser sin poderes, eso no es negociable. Esto es el club de tiro con arco. ¿Dónde ves la palabra poderes? Dijo Daphne, negándose. Luke frunció el ceño, pero se le ocurrió una nueva idea.
Está bien, sin poderes, pero no es justo que me enfrente a ti cuando llevas practicando tiro con arco desde que eras pequeña. Déjame elegir a un representante para que compita en mi lugar, dijo Luke con una leve sonrisa. Como quieras. Te diré desde ya que Javier no me ganará, dijo Daphne con un toque de arrogancia. Era la mejor estudiante en tiro con arco. Había ganado innumerables competiciones en esa disciplina. Nadie en Nevermore era mejor que ella. Espero que mantengas esa arrogancia cuando pierdas, pensó Luke mientras se marchaba en busca de su competidor perfecto. ¿Quieres que compita en tu lugar? Piérdete, dijo Wednesday sin dudarlo un instante. 2 favores, 2 rechazos, pensó Luke. Ya quería golpearse la cabeza varias veces. Nunca pedía favores, y pedir 2 el mismo día era un gran esfuerzo para él. Leí el libro que me prestaste e incluso hablamos de literatura gótica gracias a él. ¿Me debes un favor?, dijo Luke, pasando a la ofensiva. Al oír esto, Wednesday levantó la vista del libro que estaba leyendo. ¿Me prestas un libro y soy yo quien te debe un favor? En ningún momento te obligué a leer el libro ni a hablar de él conmigo, dijo Wednesday, y Luke no pudo rebatir su argumento. TCH, tacaña, dijo Luke, dándole la espalda. Debería competir él mismo, perder contra Daphne y aguantar su cara arrogante durante las próximas reuniones en el club. Espera, dijo Wednesday, levantándose y caminando hacia Luke. Se detuvo a poca distancia de él y levantó la cabeza para mirarlo. ¿Qué? Preguntó Luke, bajando la mirada para mirar a Wednesday. Su altura era bastante diferente. La chica medía unos 155 centímetros, mientras que él medía cerca de 180 centímetros. Wednesday permaneció en silencio durante unos segundos, mirando a Luke antes de responder. Cumpliré tu petición si respondes a una pregunta. De acuerdo. Pregunta, dijo Luke, curioso por saber qué quería saber Wednesday de él. Tenía que ser algo sobre él. Era raro que ella mostrara curiosidad por otra persona. Tienes que responder con sinceridad. Te lo advierto, soy experta en reconocer las mentiras, dijo Wednesday. Eso puede funcionar con otros, pero yo soy muy bueno mintiendo, respondió Luke con una leve sonrisa. Desde la distancia a la que estaban, podía oír la respiración de Wednesday, y estaban muy cerca el uno del otro. Lo creo, pero es difícil engañarme, dijo Wednesday, mirando directamente a los ojos de Luke. Para asegurarse de que no le mentía, tenía que concentrarse en la cara y los ojos de la persona. Pregunta. ¿Tienes 2 auras? Preguntó Wednesday, inclinando ligeramente la cabeza hacia un lado. El lugar se quedó en silencio. Se miraron fijamente y el único sonido era su suave respiración. Sí, respondió Luke. ¿Cuál es la segunda? Preguntó Wednesday con curiosidad. Son 2 preguntas, dijo Luke. ¿Quieres el favor o no? Preguntó Wednesday, y Luke chasqueó la lengua. El aura azul. ¿Por qué pensabas que tenía 2 auras? Preguntó Luke. El aura azul, pensaba que era otra cosa, pensó Wednesday, sacudiendo la cabeza internamente. Instinto. ¿Has intentado leer mi mente? Preguntó Wednesday. No. Probablemente tengas algo que protege tu mente, ya que eres parte de la familia Adams. No quiero que me pillen leyendo mentes, respondió Luke, y la chica asintió. Ella sí tenía esa protección. No permitiría que nadie leyera sus pensamientos. ¿Por qué lo ocultas? Continuó Wednesday con sus preguntas. Tú también ocultas que tienes un aura violeta. Debes de tener tus razones, ¿verdad? Dijo Luke sin dar una respuesta completa. Ya había respondido a la pregunta principal. No iba a revelar toda su vida. Vamos al club de tiro con arco. Quiero terminar con esto rápidamente, dijo Wednesday, empezando a caminar. Luke la siguió y ninguno de los dos dijo nada durante el trayecto. Cuando llegaron al club de tiro con arco al aire libre, mucha gente miró a Wednesday Adams con curiosidad. La conocían, era difícil no hacerlo. No creían que Luke pudiera convencer a esta chica, que siempre tenía una expresión apagada y mantenía a todo el mundo a distancia, para participar en una mini competición. ¿Se lo has contado a todo el mundo? Preguntó Luke, esforzándose por no sonreír. Sí. Hacía tiempo que no hacíamos una competición, respondió Daphne, mirando a su oponente. Conocía a la chica por su reputación, pero no tenía ni idea de las habilidades de Wednesday con el arco. Te arrepentirás de haber hecho pública esta competición, pensó Luke, conteniendo la risa. Wednesday se había visto obligada por la directora Larissa a apuntarse a un club. Uno de los que probó fue el de tiro con arco. Luke y Javier la acompañaron el día de la prueba.
Nadie más vio sus habilidades perfectas. Era capaz incluso de disparar a una manzana y dar en la diana más difícil. Luke se preguntó si Daphne tendría ese nivel. Las reglas son las siguientes, comenzó Daphne, dando una rápida explicación de 5 minutos. La competición era sencilla y constaba de 5 rondas. No querían que durara demasiado. Cada arquero dispararía 3 flechas por ronda, lo que sumaba un total de 15 flechas por participante. El ganador se determinaría por la puntuación acumulada después de cada ronda. Cada blanco estaba situado a 100 metros de distancia, más lejos que los 70 metros estándar utilizados en las competiciones importantes para personas normales. Los blancos tenían círculos concéntricos con puntuaciones que iban del 1, el más externo, al 10, el más interno. Wednesday cogió el arco de Luke y se colocó en posición. ¿Quieres empezar tú o empiezo yo?, preguntó Daphne, mirando a Wednesday, que ni siquiera llevaba el uniforme adecuado y estaba utilizando un arco con el que no estaba familiarizada. Da igual. El resultado será el mismo, respondió Wednesday. Su objetivo no era ser grosera, simplemente estaba diciendo la verdad. Los demás miembros del club se indignaron por este comentario arrogante. Esta chica ni siquiera era miembro del club y pensaba que podía vencer a la capitana. Tan peculiar como siempre, comentó Javier, cruzando los brazos. Él y Luke eran los únicos que habían visto las habilidades de Wednesday. Sabía que Daphne tenía un duro reto por delante. Está bien, dijo Daphne, sin mostrar ni una pizca de enfado. Se colocó en posición y disparó 3 flechas en rápida sucesión. 2 flechas dieron en el círculo de 10 puntos, y una tuvo que destruir a la otra para lograrlo. La última aterrizó en la zona de 9 puntos. Un total de 29 puntos. Todos aplaudieron y vitorearon a su capitana. Con movimientos precisos y fluidos, Wednesday colocó la primera flecha en el arco y disparó, dando en el círculo de 10 puntos. Imperturbable, repitió el proceso, rompiendo la primera flecha con la segunda y luego con la tercera, todas clavadas perfectamente en el centro exacto de la diana. Un total de 30 puntos. Puntuación perfecta. La multitud, que había estado murmurando comentarios negativos sobre Wednesday, se quedó en silencio. Muchos se frotaron los ojos para ver si lo que habían presenciado era real. ¿Qué opinas de mi representante, Daphne?, preguntó Luke con una sonrisa, observando la reacción de Daphne. Daphne se limitó a burlarse y volvió a colocarse en la línea de tiro. Esta vez también consiguió una puntuación perfecta. Sin embargo, Wednesday volvió a conseguir otra puntuación perfecta y todos la observaron con los ojos muy abiertos. En la tercera, cuarta y quinta rondas, Wednesday consiguió 30 puntos de forma constante. Nunca falló un tiro. El lugar quedó en silencio. Había ganado la competición con una puntuación perfecta. Era un nivel profesional, no, mejor que profesional. Una habilidad impecable con el arco. Daphne consiguió puntuaciones entre 28 y 30 puntos, pero no pudo mantener la perfección en todos los tiros. La puntuación final fue: Wednesday 150 puntos, Daphne 146 puntos. Hecho. No te debo nada, dijo Wednesday, devolviendo el arco a Luke y abandonando el lugar tal y como había llegado. La multitud se apartó para dejarla pasar y, en cuestión de segundos, desapareció. Espero que vengas a la reunión con Verónica. Mañana a las 5 de la tarde en el gimnasio secundario. No acepto tardanzas, dijo Luke, dándole una palmada en el hombro a Daphne antes de marcharse. Capítulo 97. Al día siguiente, Luke llegó al gimnasio secundario 5 minutos antes. Unos minutos más tarde, aparecieron Daphne y Verónica, y cuando Verónica vio a su amiga llevándola hacia Luke, la miró como si la hubiera traicionado. ¿Por qué está él aquí?, preguntó Verónica, cruzando los brazos y mirando a Daphne con una mirada crítica. Daphne era su mejor amiga y sabía que estaba angustiada por Luke, por lo que le pareció una traición traerla aquí sin que ella lo supiera. Me ganó en una competición y no tuve más remedio que traerte aquí. Discute con él o lo que quieras, yo paso, dijo Daphne, que tampoco estaba de buen humor. No había digerido nada bien su derrota ante Wednesday. Era la primera vez que perdía así. ¿Qué le pasa?, pensó Verónica. Era extraño ver a su mejor amiga de tan mal humor, aunque siempre tenía esa expresión fría en el rostro, esto era diferente. ¿No has oído lo que pasó ayer?, dijo Luke, al darse cuenta de la expresión de confusión de Verónica. Verónica miró a Luke, dudando si hablar con él o no. Su curiosidad pudo más que ella y le preguntó qué había pasado. Ayer había estado muy ocupada con una tarea que le había encargado su abuela y apenas había salido de su habitación.
Luke le contó que Wednesday había arrasado a Daphne en la competición de tiro con arco y que todos los miembros del club lo habían presenciado. Esa era la razón de su mal humor. ¿Había alguien tan hábil?, se preguntó Verónica, sorprendida. Conocía a Daphne desde que eran niñas y sabía que llevaba practicando desde muy pequeña. ¿Ya le has echado el ojo a otra pobre chica?, preguntó Verónica con mirada crítica. ¿Quién te crees que soy?, dijo Luke con una mueca. Un mujeriego, respondió Verónica sin pensarlo dos veces. ¿No era la poligamia algo normal?, pensó Luke, confundido. Verónica, Enid, Bianca y varias otras chicas eran muy celosas y menospreciaban a los mujeriegos. Quizás se debía al cambio generacional. Esta nueva generación de marginados está mucho más conectada con la cultura normal en comparación con las anteriores. Gracias a las redes sociales, los teléfonos móviles, internet, etc. Si conocieras a Wednesday, lo último que dirías es que estoy con ella, dijo Luke. Basta de charla inútil. ¿Qué quieres de mí? ¿Otra técnica, como siempre? Solo vienes a mí por las técnicas de Laura Azul, dijo Verónica con tono ofendido. Al ver la expresión de Luke, supo que había dado en el blanco y que él solo quería una técnica. Sí, necesito una técnica, dijo Luke, rascándose la mejilla. Verónica comenzó a alejarse. Espera. ¿No dijiste que éramos familia? La familia se ayuda, dijo Luke, agarrando a Verónica por la muñeca. Ella y otros miembros de la familia deberían aprender un poco de Dominic Toretto. Verónica giró la cabeza y miró a Luke indignada. Somos familia cuando te conviene, ¿verdad? No pensaba que fueras un mujeriego tan desvergonzado y una persona tan grosera. ¿Tan difícil es conseguir dos malditos favores?, pensó Luke, conteniendo los insultos. Dejó a un lado su orgullo para pedir favores, ya que esta técnica era crucial para presentar pruebas 100% reales contra los Spellman. Deja de insultarme. Tengo sentimientos, dijo Luke, poniendo cara de ofendido. Para su sorpresa, su actuación no funcionó. ¿Tus sentimientos? Deja de actuar. Solo lo haces para manipularme, dijo Verónica con una sonrisa desdeñosa. Tengo que cambiar de estrategia, pensó Luke. Durante todas las vacaciones, quise integrarte en la familia, pero siempre me rechazaste de forma grosera. ¿Ahora quieres mi ayuda? Ja, sigue soñando, dijo Verónica, soltándose de Luke. Luke recordó sus últimas vacaciones en la finca Umbrío. Lo que decía Verónica era cierto. Ella siempre había querido incluirlo o hacer actividades con él, pero él siempre la había rechazado sin mucho tacto. Quizás su enfado era comprensible. Es cierto que fui grosero contigo, y comenzó Luke, mostrando una expresión poco habitual en su rostro. ¿Quieres?, repitió Verónica. Quiero ofrecerte mis disculpas, Luke terminó la frase con dificultad. Su mirada de vergüenza parece sincera, pensó Verónica, acercándose a Luke para examinar su rostro. Quería disculpas reales, no falsas. Sin embargo, dijo Luke justo antes de que Verónica pudiera aceptar sus disculpas y dar por zanjado el asunto. Pensaba que no pondrías excusas, dijo Verónica con el ceño ligeramente fruncido. No son excusas. En la finca Umbrío, tú fuiste la única que me trató bien y quiso incluirme. Todos los demás me odiaban. Tu padre siempre parecía querer matarme con la mirada, y lo mismo ocurría con esa anciana, dijo Luke, refiriéndose a su abuela como anciana. Esta vez, Verónica se quedó en silencio, sin saber qué decir. Su primo tenía razón. Ella había notado la hostilidad de todos hacia él. Ella era la única que lo trataba bien. Su abuelo apenas le dirigía la palabra y todos los demás eran hostiles. Si aceptara tus invitaciones, solo conseguiría más odio y tu padre probablemente te regañaría. Todos me veían como una calamidad para la familia Umbrío, continuó Luke. ¿Acaso ella se preocupaba por mí?, pensó Verónica. Tienes razón, dijo Verónica después de unos segundos. Ella estaba en la oficina del director Weems cuando Natasha mostró la carta de Sophie en la que revelaba que los Spellman habían hecho pactos con demonios. Esto podría arrastrar a los Umbrío a una guerra con los Spellman, y nadie en su familia quería eso. De toda la familia Umbrío, tú eres la única persona a la que considero familia. Bueno, adiós, dijo Luke, dándose la vuelta y pensando en otra forma de conseguir la técnica. Quizá debería robar a una familia de psíquicos o algo similar. Espera, dijo Verónica, agarrando a Luke por la muñeca. ¿Qué pasa?, preguntó Luke, volviéndose y notando que Verónica estaba sonrojada. No entendía por qué se había sonrojado.
¿Acaso su comentario anterior había sido tan cursi? Te prestaré la técnica que necesitas. No te prometo nada. Puede que sea una técnica avanzada y que no me la den, dijo Verónica. ¿En serio? Gracias, dijo Luke con sinceridad. Esto le ahorraría muchos problemas y le ayudaría a conseguir pruebas sólidas. No me des las gracias todavía. Tendrás que darme algo a cambio, dijo Verónica. ¿Oh, qué necesitas? Preguntó Luke. Prefería ese trato. De esa forma, ambos estarían en paz. Tienes que ayudarme a entrenar mi aura verde, dijo Verónica con una mueca. De acuerdo. ¿Qué tipo de entrenamiento? Preguntó Luke. Entrenamiento físico, dijo Verónica con expresión de disgusto. Por fin va a darle uso al aura verde, pensó Luke. ¿Por qué has cambiado de opinión tan pronto? Creía que odiabas el entrenamiento físico, dijo Luke. Sabía que a Verónica no le gustaba entrenar ni desarrollar músculos. Era como una princesa de una familia antigua y rica sin ningún interés por el combate. Mi padre quiere que mejore mis habilidades físicas, ya que tengo una aura verde que es buena para eso, además de para curar. Al principio no quería, pero pensándolo bien, el ataque del año pasado habría sido mucho más fácil si hubiera derrotado a las dos brujas más fácilmente, respondió Verónica. Ya veo. Tendrás que deshacerte de esas uñas largas si quieres dar puñetazos, comentó Luke con una leve sonrisa burlona. No se imaginaba a Verónica dando puñetazos y patadas a diestro y siniestro. Cállate. ¿Qué técnica necesitas? Preguntó Verónica. Después de hablar un poco más, se separaron. Verónica le dijo que tardaría 2 o 3 días para aprender la técnica si su padre accedía a enseñársela. Una vez que la aprendiera, también comenzarían el entrenamiento de Verónica. Esto ha salido mejor de lo que esperaba, pensó Luke, satisfecho, mientras regresaba a su dormitorio. Pensaba que le llevaría mucho tiempo conseguir la técnica avanzada, pero la tendría en menos de una semana. En cuanto a si el padre de Verónica le enseñaría la técnica, no tenía ninguna duda de que lo haría. Verónica es la niña mimada de la familia Umbrío. Es talentosa, inteligente y tiene 2 auras. La ven como el futuro de la familia. Si ella quiere una técnica, aunque sea avanzada, se la darán sin dudarlo. A diferencia de los normies, en la sociedad marginada no existe una estructura 100% patriarcal o 100% matriarcal. Todo depende del talento de la persona marginada. Si tienes 3 hermanos y eres mujer, pero tienes 2 auras y un gran talento, es casi seguro que serás la próxima líder de la familia. Todo funciona según la meritocracia. En el caso de tener 2 auras en familias psíquicas, esto te convierte casi inmediatamente en el próximo líder de la familia, pero si los 3 hermanos tienen una aura cada uno, el que muestre más talento generalmente ocupará la posición de liderazgo. Hay casos en los que un usuario de un aura es más talentoso y poderoso que su hermano o hermana de 2 auras, y termina siendo el líder de la familia, pero es difícil que un usuario de 2 auras sea más débil que uno que solo tiene una. 2 días después, Verónica le dio a Luke un libro antiguo cuyo único contenido era la técnica de extracción de memoria. El problema era que el libro tenía 500 páginas solo hablando de esa técnica. ¿Cuántas teorías y variables podía tener una maldita técnica? El contenido estaba escrito en un lenguaje difícil, con palabras ambiguas y un estilo enrevesado. Hasta el momento, era el libro más difícil que Luke había encontrado. Su memoria fotográfica era de poca utilidad si no podía entender las explicaciones del libro. Afortunadamente, tenía a Edgar para ayudarlo. No sabía cuánto tiempo le llevaría comprender la teoría de esta técnica. Luego, tendría que pasar a la parte práctica, que sería aún más difícil. Capítulo 98. Pasó un mes desde que Luke obtuvo la técnica de extracción de memoria. Durante este tiempo, dedicó todos sus esfuerzos a aprender la técnica. Continuó entrenando sus otras auras, pero se centró principalmente en esta maldita técnica. Consiguió leer el libro completo de 500 páginas. Esto, con su memoria fotográfica, no era un gran logro. Lo bueno es que ya entendía el 50% del libro. En un mes, era un buen progreso. Logró este porcentaje gracias a Edgar, quien, aunque no tenía un aura azul ni era un estudiante con esta habilidad, era un excelente profesor y sabía de diversos temas. Para cumplir con su parte del trato, ayudó a Verónica a entrenar en artes marciales. Entre 3 y 4 días a la semana. La princesa de Umbrío tenía mucha ferocidad oculta para el combate cuerpo a cuerpo. Ya sabía artes marciales, pero nunca las había puesto en práctica porque no le gustaba luchar de esa manera.
con su aura verde, logró mejorar sus habilidades físicas a un ritmo increíble, y en un mes, Luke ya sentía que la distancia entre los dos se estaba reduciendo. Verónica se estaba acercando cada vez más a la fuerza base de Luke. Este progreso era una locura. Él había entrenado con pesas y resistencia durante meses. Ganó músculos definidos y una gran cantidad de fuerza en todo el tiempo que entrenó. Sin embargo, en solo un mes, Verónica, con su aura verde, ya había acortado distancias considerables. Si seguía a este ritmo, en 2 meses lo igualaría en fuerza, resistencia y velocidad. Entonces, lo superaría. Luke lo entendía. Su físico básico era mejor que el de una persona normal, pero Verónica también era una marginada. Además, tenía su aura verde, que le permitía mejorar físicamente todas sus funciones biológicas, es decir, la fuerza, la velocidad, la resistencia, etc., a niveles superiores a los de los marginados promedio. Edgar le había dicho que había psíquicos con aura verde capaces de enfrentarse a un hombre lobo en combate cuerpo a cuerpo y salir victoriosos. Esto se debía a lo que se había mencionado anteriormente y a su capacidad de regeneración sobrehumana. Podían curarse a sí mismos mientras luchaban e incluso renovar su resistencia. Por todo ello, Luke no se sentía desanimado. Era una estupidez intentar competir contra un psíquico con aura verde utilizando solo su físico básico de marginado. Sin embargo, si añadía sus habilidades telequinéticas a la ecuación, las cosas cambiarían drásticamente. Sus golpes imbuidos de ondas telequinéticas en sus brazos o piernas podían ser más fuertes que los de los psíquicos con aura verde. Lo mismo ocurría con su velocidad si utilizaba ondas telequinéticas para esquivar los ataques. Si añadía su Haki de observación, los superaría aún más. Derrotó a Nick, su compañero de aura verde, sin mucha dificultad, utilizando solo su aura amarilla. Por otra parte, el asesino en serie de Jericho volvió a aparecer. Esta vez, mató a una mujer de mediana edad que regresaba del trabajo por una ruta casi desierta por la noche. Al igual que en los 2 asesinatos anteriores, la mujer fue encontrada con una parte del cuerpo mutilada. Su brazo izquierdo. En cuanto a Jonah, todos asumieron que había sido asesinado, ya que nunca volvió a aparecer. Sin embargo, su cuerpo aún no ha sido encontrado. Luke y Wednesday no han vuelto a salir de Nevermore en busca de más pistas sobre la profecía. Luke se daba cuenta de que Wednesday quería salir a investigar y que, en cualquier momento, podría huir si no conseguía un día libre. Los días libres son recompensas difíciles de conseguir, ya que los profesores no los dan todo el tiempo. Durante los exámenes o las pruebas especiales, es posible que te den un día libre como recompensa, pero no es lo habitual. Por otro lado, si querías salir de Nevermore para visitar Jericho, debías dar una razón válida. No podías irte solo porque te apetecía. Nevermore era un internado. Luke prefería que las cosas fueran despacio. No le interesaba ir a investigar con Wednesday, ya que antes tenía que dominar la técnica de extracción de recuerdos. Se dio cuenta de que Wednesday podía resolver el misterio en cualquier momento. El otro día, cuando se enteraron del tercer asesinato, Wednesday le dijo que sospechaba que la persona que recogía las partes mutiladas del cuerpo lo hacía para algún tipo de ritual. Probablemente un ritual de resurrección. ¿Quién sería resucitado? Fácil. Joseph Crackstone. En el dibujo que había conseguido Rowan, se veía a un peregrino frente a ellos dos, y ningún peregrino normal podría enfrentarse a ellos. Solo Crackstone, un normie que había obtenido poderes sobrehumanos gracias a los demonios. Lo que había que resolver era quién estaba detrás de la resurrección de Crackstone. Esa persona es la que controla a Ide y la que recoge las partes del cuerpo para el ritual. También es la persona que robó el libro de las sombras original del mundo de los peregrinos. Además, según Rowan, ella sería la responsable de la destrucción de Nevermore. ¿Por qué? Ella no quiere revivir a Crackstone, ni siquiera sabe cómo hacerlo y no lo haría si supiera. En cualquier caso, en el dibujo, ella se enfrentaba a Crackstone y, en lugar de ser la destructora de Nevermore, sería su protectora. Eso la desconcertaba, así que tenía que llegar al fondo de este misterio. Hoy, toda la clase de 10º curso a la que pertenecía Luke tenía una importante clase de esgrima. Practicarían duelos lo más parecidos posible a un combate real. Esto era lo que Wednesday había estado esperando. Un torneo como el que habían tenido meses atrás en su exclusiva clase de psíquicos. Era posible que el profesor premiara al ganador. Uno de esos premios podría ser un día libre, justo lo que necesitaba. El mayor problema es él, pensó Wednesday, mirando a Luke, que ya estaba vestido con su traje de esgrima como todos los demás.
El único traje diferente era el de Wednesday, que era negro en lugar de blanco. Tiene su expresión perezosa habitual, mis habilidades con la esgrima son superiores, así que debería estar bien siempre y cuando no use su telequinesis o sus poderes mentales, pensó Wednesday. ¿Nerviosa?, preguntó Luke, al darse cuenta de que Wednesday lo miraba. Ya se había acostumbrado a la mirada inexpresiva de Wednesday. Desde que regresaron del mundo peregrino, su relación había mejorado. Ahora pasaban mucho más tiempo juntos y hablaban, ya fuera sobre asesinatos y profecías catastróficas o sobre diferentes tipos de literatura. Las conversaciones solían estar llenas de sarcasmo, comentarios mordaces y sin filtros por parte de ambos. Nunca me he sentido nerviosa, respondió Wednesday. No era arrogancia, solo decía la verdad. ¿Eres un androide? ¿Cómo te configuro para que sonrías más a menudo?, preguntó Luke con una sonrisa burlona mientras fingía buscar algún tipo de botón o algo así en Wednesday. ¿Ya empiezas con tus chistes estúpidos?, dijo Wednesday, sin inmutarse por los comentarios de Luke. Se había acostumbrado a ellos y, aunque pareciera increíble, poco a poco sus comentarios dejaron de irritarla. Si alguien más la hubiera molestado tanto, le habría cortado la lengua hacía mucho tiempo. Lo siento, dijo Luke con una leve sonrisa, dando un paso atrás por precaución. Además, ¿por qué querrías que sonriera más a menudo?, preguntó Wednesday, levantando una ceja. Tenía curiosidad por saber por qué Luke quería verla sonreír. Porque eres linda cuando sonríes, pensó Luke, pero no lo dijo. Sería demasiado vergonzoso y totalmente fuera de lugar en su relación con Wednesday. Además, sabía que la chica ni siquiera pestañearía ante ese cumplido. Solo te he visto sonreír 2 veces. La primera fue cuando me dijiste que Normie moriría, y la segunda fue cuando vimos The Evil Dead, dijo Luke, acercándose a Wednesday y hablando en voz baja. Luke había conseguido ver una película con Wednesday. El acontecimiento había sido tan natural que no se había dado cuenta de lo difícil que había sido. Había conseguido que Wednesday fuera a su dormitorio a ver una película. Vieron la película con Javier y Ajax, así que no pasó nada, e incluso si los dos no hubieran estado allí, tampoco habría pasado nada. Luke y Wednesday debatieron sobre películas de terror sangrientas y no llegaron a ninguna conclusión, así que tuvieron que volver a ver las películas para llegar a una nueva. ¿Y bien?, preguntó Wednesday. Solo sonríes cuando ves cosas espeluznantes. Imagínate si tuvieras que sonreír cada vez que oyes mis comentarios. Sería divertido, dijo Luke. Sería una tortura. Otra cosa que tenemos en común, comentó Wednesday, refiriéndose a la tortura en voz baja. Silencio, clase, dijo el profesor Vlad, dando un paso adelante y acallando los murmullos de todos los estudiantes. Hoy habrá un torneo de eliminación directa. Ya he establecido los emparejamientos. Han sido elegidos al azar. Empecemos rápidamente, ya que hay muchos combates, dijo el profesor Vlad. Al principio se disputaron 3 combates simultáneos, ya que se trataba de las primeras rondas. Había muchos más alumnos, no solo psíquicos. Había hombres lobo, sirenas, vampiros, etc. Luke se enfrentó a un chico desconocido y consiguió vencerlo. Su entrenamiento no había sido en vano y su técnica de esgrima había mejorado mucho. Aún no había utilizado su Aki, ya que era la única técnica que podía usar sin que nadie se diera cuenta de que estaba utilizando sus poderes psíquicos. Wednesday también ganó su primer combate sin dificultad. Javier, Ajax, Enid, Yoko, Divina, Bianca y Kent también pasaron la primera ronda. Los compañeros psíquicos de Luke también pasaron la primera ronda. El único que perdió fue Eugene, que recibió varios comentarios burlones de algunos estudiantes hombres lobo. Hombres lobo burlándose de alguien por vencer a un psíquico, patéticos, dijo Wednesday en voz alta para que ellos la oyeran. Lo consideraba patético porque a los psíquicos no se les permitía usar sus poderes en estos combates. Eso era una gran desventaja frente a un hombre lobo, que tenía una condición física superior a la de los demás. No solo física, sino también en reflejos. Incluso sin transformarse, su condición era superior en estas situaciones, y ella lo encontraba injusto. Los hombres lobo giraron la cabeza y la miraron con cara furiosa, pero cuando vieron a Luke de pie junto a ella con los brazos cruzados, mirándolos, rápidamente retrocedieron. Los hombres lobo no le tenían miedo a Wednesday. Aunque era extraña y su expresión siempre inexpresiva podía resultar inquietante, no conocían su fuerza, por lo que no le temían.
Sin embargo, habían visto a Luke derrotar hasta el agotamiento a un estudiante lobo senior y matar a un hombre lobo en la Copa Poe, aunque no habían presenciado esto último en primera persona. Capítulo 99, gracias, Wednesday, dijo Eugene, rascándose la cabeza con un poco de vergüenza. No me des las gracias. Tú también eres patético. Necesitas entrenar más y no confiar solo en tus poderes psíquicos. Pierde un poco de barriga, dijo Wednesday sin una pizca de piedad. Lo haré. Dijo Eugene, mientras se alejaba para beber agua y refrescarse. ¿Por qué lo defiendes? Preguntó Luke. Me recuerda a mi hermano. Aunque sin las ganas constantes de estrangularlo, respondió Wednesday. Luke ya sabía que Wednesday se había unido al club de apicultura y que el único otro miembro era Eugene. Las tres personas más cercanas a ella en Nevermore eran Luke, Enid y Eugene. En la segunda ronda, Luke y Wednesday avanzaron sin dificultad. La sorpresa para Luke fue que Enid perdió contra uno de los estudiantes hombres lobo que se había burlado de Eugene. ¿Estás bien?, preguntó Luke, acercándose a Enid mientras ella se quitaba el casco y se frotaba el hombro con incomodidad. Sí, solo un poco dolorido, dijo Enid con una sonrisa para mostrar que no le pasaba nada. ¿Estás segura?, preguntó Luke. Notó ojeras bajo los ojos de Enid y su tez parecía más pálida de lo habitual. Sí, no es nada, dijo Enid, perdiendo el conocimiento durante unos segundos. Por suerte, Luke estaba cerca y la cogió. Enid, ¿estás bien?, preguntó Yoko, al darse cuenta de que su amiga había perdido el conocimiento. Solo me siento un poco mareada, dijo Enid, apoyándose en Luke y tocándose la cabeza. No tienes buen aspecto. Ve a la enfermería, dijo el profesor Vlad, acercándose a ellos. Yo la acompaño, dijo Divina, que había perdido su combate. El profesor Vlad asintió y las dos chicas salieron del gimnasio. Lleva varios días llegando tarde al dormitorio, dijo Wednesday, al notar la expresión preocupada de Luke. ¿Llegando tarde?, pensó Luke, inquieto. Quizás Enid se estaba exigiendo demasiado con el entrenamiento y eso no era bueno. Comenzó la tercera ronda. A partir de ese momento, se disputaba un combate cada vez, observado por toda la clase. Quedaban 8 participantes. Wednesday tenía que enfrentarse a uno de los hombres lobo que se había burlado de Eugene. No al que había vencido a Enid, sino al otro. Tu novio no puede protegerte aquí, le susurró el hombre lobo a Wednesday al pasar junto a ella de camino al otro extremo de la pista. ¿Novio?, pensó Wednesday, levantando una ceja mientras se dirigía al otro extremo de la pista. La única persona que encajaba en esa categoría era Luke. Era el primer chico que le vino a la mente. Lo que no le gustaba nada era que él dijera que necesitaba protección. Debía enseñarle a ese hombre lobo que no necesitaba la protección de nadie. En guardia, dijo el profesor Vlad, y ambos participantes se pusieron los cascos y adoptaron sus posiciones. Comiencen. Wednesday se lanzó al ataque. Esta vez, era mucho más agresiva que en sus combates anteriores. Su oponente se sorprendió por su ferocidad y apenas logró defenderse. Aunque, como hombre lobo, su fuerza física era superior, la técnica de Wednesday era impecable. El hombre lobo no podía hacer nada. Wednesday leía sus movimientos y, en menos de 2 minutos, la pelea había terminado. Ganadora, Wednesday Adams, anunció el profesor Vlad. No necesito la protección de Luke para derrotar a alguien tan débil y patético, dijo Wednesday, quitándose el casco y mirando al hombre lobo con desdén. Sin decir nada más, se dio la vuelta y volvió junto a Luke. Espera. ¿Por qué no he negado su afirmación falsa?, pensó Wednesday, mirando al suelo de madera con cara de confusión. Los siguientes. Luke Poe contra Evan Smith, dijo el profesor Vlad, y ambos estudiantes se dirigieron a la pista. Luke miró a Evan con una mirada gélida. Este era el tipo que había vencido a Enid y le había dejado el hombro dolorido. Tenía que darle una lección. Evan sintió un escalofrío recorrerle la espalda al notar la mirada de Luke. Debería rendirse. Lo consideró, pero eso lo haría parecer un cobarde. Un hombre lobo que teme a un psíquico que ni siquiera puede usar su telequinesis. Está enfadado, pensó Wednesday, al notar la expresión de Luke mientras se ponía el casco. Había visto esa misma mirada el día que lucharon con los normies en Pilgrim World. Esta vez, sin embargo, podía entender el motivo de la ira de Luke, ya que la persona a la que se enfrentaba había hecho daño a su exnovia. En Pilgrim World, no había entendido el cambio repentino de Luke durante la pelea con los normies.
Al principio, Luke se había reído de los normies y parecía relajado, pero cuando ella recuperó la conciencia, su actitud relajada había dado paso a una verdadera ira. ¿Por qué? No lo sabía. Comiencen. Exclamó el profesor Vlad. Luke se lanzó sobre su oponente. Dominó a Evan con una precisión perfecta. No importaba qué ataque lanzara Evan, era como si Luke supiera exactamente cómo iba a golpear. Podía esquivar o bloquear sin esfuerzo, gracias a su haki de observación. La pelea parecía un juego de niños para Luke. En solo 2 minutos, consiguió los puntos suficientes para ganar. El profesor Vlad levantó la mano para declarar el final del combate, pero Luke no se detuvo. Avanzó hacia Evan y comenzó a atacarlo con numerosas estocadas rápidas y poderosas, todas dirigidas a los puntos débiles del cuerpo, que conocía muy bien gracias a Natasha. Evan se tambaleó hacia atrás, aturdido y confundido. La segunda estocada de Luke le golpeó la mano que sostenía la espada, dejándolo indefenso. Cayó al suelo mientras Luke continuaba golpeándolo. La brutalidad de Luke hacia Evan se desarrolló en cuestión de segundos. Los estudiantes observaban la paliza en estado de shock, paralizados mientras los gritos angustiados de Evan resonaban en el gimnasio. ¿Dónde está ahora tu fuerza superior, hombre lobo? Gritó Luke, aumentando la intensidad de sus golpes. Debió de sacar la punta de la espada para causar más daño, pero ya no podía volver atrás. «Para, Luke», gritó el profesor Vlad, corriendo para separarlos. El profesor tuvo que apartar a Luke físicamente para que se detuviera. Cuando Luke recuperó la calma, se quitó el casco y miró a Evan con satisfacción. «Tu comportamiento es inaceptable. Estás descalificado», exclamó el profesor Vlad, con voz atronadora en el gran salón. «Vuelve con los demás. Observarás el resto de los combates en silencio», añadió, y Luke asintió sin decir nada. El hecho de que el profesor no lo hubiera castigado más era bueno, así que Luke no discutió su descalificación. Luke volvió al lado de Wednesday, sintiendo las miradas de toda la clase sobre él. Dejaron de mirarlo discretamente cuando comenzó el siguiente combate, Bianca contra Yoko. «Deberías aprender a controlar mejor tu ira», comentó Wednesday mientras observaba la pelea entre Bianca y Yoko. «En este caso, no era necesario». «No me importa el torneo», respondió Luke con expresión tranquila. «¿Y si te enfrentas a un oponente más fuerte? Tu ira solo nublará tu juicio y te hará propenso a cometer errores», dijo Wednesday. «Estás confundiendo algo», dijo Luke. «¿Qué? No es ira. Es ferocidad», respondió Luke, dejando a Wednesday en silencio. La ferocidad no era lo mismo que la ira. La ferocidad era brutalidad, una cualidad que implicaba agresividad controlada y una concentración implacable. Un luchador feroz podía aprovechar cualquier abertura en la defensa de su oponente para atacar sin piedad, pero con un objetivo claro y control sobre sus acciones. Muy diferente de la ira. Recordando la pelea de Luke, Wednesday llegó a la conclusión de que sus movimientos siempre habían sido calculados, nunca impulsivos. Para el observador, podría haber parecido que Luke estaba enfadado, y no era del todo falso. Estaba enfadado, pero no dejaba que ese enfado lo controlara. En cambio, lo transformaba en ferocidad, aplastando a su oponente de una manera implacable y controlada. Bianca ganó el combate contra Yoko, aunque había sido una batalla muy reñida. El combate final fue entre Nick, un psíquico de aura verde, y un vampiro del grupo de Yoko. Los vampiros también tenían cuerpos superiores a los de los psíquicos, por no hablar de los psíquicos de aura verde. Nick ganó al vampiro con facilidad. Aunque no utilizó activamente su aura verde, esta ya había potenciado sus habilidades físicas, y esa mejora era permanente. Como resultado, podía competir en fuerza con un hombre lobo y ganar, siempre y cuando el hombre lobo no se transformara. Aún no había alcanzado un nivel lo suficientemente alto como para igualar la fuerza de un hombre lobo transformado. La primera semifinal sería Wednesday Addams contra Bianca Barclay. La segunda sería Nick contra Evan. Pero en el estado actual de Evan, no podía ganar. Solo recibiría otra paliza y sufrir un poco más. Wednesday contra Bianca, pensó Luke, recordando que esa pelea había tenido lugar en la serie, aunque las circunstancias eran diferentes. El resultado había sido la victoria de Bianca. Psicópata. Me pregunto si estás tan loco como Luke. Los dos estáis igual de locos. Hacéis una pareja muy mona, ¿no? Dijo Bianca con una sonrisa burlona, observando la expresión inexpresiva de Wednesday. Otra vez lo mismo, pensó Wednesday. ¿Por qué todo el mundo seguía llamándoles pareja a ella y a Luke? Déjame recordarte que ese psicópata te salvó la vida.
Si por mí fuera, habría dejado que Ide te arrancara la cabeza, dijo Wednesday con expresión fría. Ella no habría sido tan amable de salvar a Bianca y a los demás, aunque hubiera podido. Yo sé quién está más loca, pensó Bianca con una mueca. No le gustaba recordar aquella noche en la que se había quedado paralizada por el miedo cuando Ide corrió hacia su grupo. En guardia, comiencen. Gritó el profesor Vlad. El combate comenzó y, hasta el momento, era el más igualado y competitivo de todos. Bianca tenía una técnica impecable, igual que Wednesday. El problema era que Wednesday estaba en clara desventaja. Se enfrentaba a una sirena. El tejido y los huesos de las sirenas son superiores a los de los psíquicos. Básicamente, todos los marginados tienen mejores capacidades físicas que los psíquicos. Solo un psíquico de aura verde puede mejorar sus habilidades físicas para superar a los demás marginados, pero siguen siendo los más poderosos debido a las increíbles habilidades que les confiere su aura. Al igual que en la serie, ambos ganaron un punto. En el momento decisivo, Wednesday sugirió un desafío militar, sin cascos ni puntas. El profesor Vlad dejó la decisión en manos de Bianca, quien finalmente aceptó. Es una decisión imprudente, pensó Luke, sorprendido por el comportamiento de Wednesday. La chica gótica debería saber que sus habilidades con la espada están a la altura de las de Bianca, pero sus capacidades físicas, inferiores a las de una sirena, la ponían en clara desventaja. Dada su igualdad en cuanto a habilidades técnicas, la lucha se decidiría por dos cosas: la experiencia y las capacidades físicas, fuerza, velocidad, etc. Para Luke, estas últimas seguían siendo lo más importante, ya que se trataba de un torneo escolar, no de una lucha a muerte. Wednesday podría tener más experiencia en batallas a vida o muerte utilizando sus poderes, pero no en combates de esgrima. Era probable que Bianca hubiera dedicado más tiempo a perfeccionar sus habilidades con la espada, dado que Wednesday, al ser un genio polifacético, probablemente dedicaba menos tiempo a esta disciplina. Al final, todo se desarrolló como en la serie. Bianca consiguió hacer un corte en la frente de Wednesday, ganando el combate y pasando a la final. «Oh, tu sangre es roja». Pensaba que sería blanca y negra, dijo Bianca con una amplia sonrisa. Wednesday no dijo nada, simplemente se tocó la frente y observó su sangre. Hacía mucho tiempo que no veía su sangre. Ganadora, Bianca Barclay. Dirígete a la enfermería, Adams, ordenó el profesor Vlad. Por favor, no mates a mi exnovia, Luke, dijo Javier con una extraña sonrisa. ¿Por qué dices eso?, preguntó Luke, apartando su intensa mirada de Bianca. Tenías la misma expresión que cuando estabas mirando al hombre lobo que golpeó y hirió a Enid, respondió Javier, y Ajax asintió. ¿En serio?, pensó Luke, sorprendido. No se había dado cuenta de eso. Era extraño, estaba enamorado de Enid. En cuanto a Wednesday, antes de que pudiera continuar pensando en ello, vio a Wednesday coger su bolso y salir del gimnasio, así que decidió seguirla. Te lo dije, dijo Ajax, viendo a Luke perseguir a Wednesday. ¿Qué?, preguntó Javier, confundido. Que a Luke le gustaría una chica como Wednesday, explicó Ajax, y Javier recordó su antigua conversación con Ajax sobre las chicas que le gustaban a Luke. El torneo de esgrima terminó para Luke y Wednesday. Para sorpresa de casi todos, ninguno de los dos llegó a la final. Capítulo 100. Solicitar un desafío militar no fue una decisión inteligente. Con los dos primeros puntos, deberías haberte dado cuenta de que la destreza con la espada de Bianca es similar a la tuya. Si a eso le sumamos su físico superior y el hecho de que no puedes usar tus poderes, fue una decisión imprudente, dijo Luke, acercándose a Wednesday, que caminaba rápidamente hacia la enfermería con una expresión poco habitual en su rostro. No necesito que me des lecciones, Luke. Lo sé, dijo Wednesday con impaciencia, sin mirar a Luke y caminando aún más rápido. Entonces, ¿por qué lo hiciste?, preguntó Luke, acelerando el paso para no quedarse atrás. Era la primera vez que veía a Wednesday enfadada. Parecía que no le gustaba perder. Lo hice por ti, pensó Wednesday sin responder. El comentario de Bianca sobre Luke la había molestado. Le molestaba que Bianca fuera tan desagradecida y llamara psicópata a Luke cuando él la había salvado de Ide. Aparte de perder, lo que más le irritaba era haberse enfadado por un comentario negativo que otra persona había hecho sobre Luke. Ella no era así. No le importaba que los demás estudiantes insultaran a alguien, o eso creía. Al no recibir respuesta, Luke decidió callarse y siguió a Wednesday hasta la enfermería. Era la primera vez que visitaba la enfermería de Nevermore.
Dentro de la enfermería, la primera zona era la recepción. Parecía una consulta médica típica, con un escritorio, estanterías llenas de libros y una camilla para examinar a los pacientes. Luego, hay otra zona separada por unas puertas dobles, donde hay muchas filas de camas con sábanas blancas y biombos para preservar la intimidad. Aquí es donde los alumnos deben descansar y recuperarse. Normalmente, en Nevermore hay muchos alumnos heridos debido a las peleas de entrenamiento, como los duelos de esgrima, los que Luke había tenido en su clase de poderes psíquicos, etc. ¿Qué hacéis aquí?, preguntó Divina, que acababa de salir de la segunda zona. Se sorprendió al ver a Luke y a Wednesday, que tenía sangre en la frente. Necesitamos a la enfermera. ¿Está aquí?, preguntó Luke. No. Después de atender a Enid, una chica de otra clase vino diciendo que la necesitaban inmediatamente en un aula. Parece que alguien se ha desmayado y era más seguro que ella fuera allí, explicó Divina. ¿Enid está bien?, preguntó Luke, preocupado. Wednesday se sentó en la camilla para esperar a la enfermera. Sí, ahora está durmiendo. La enfermera dijo que solo era fatiga y agotamiento. Con suficiente descanso, se pondrá bien. Voy a clase a informar al profesor. Nos vemos, dijo Divina, saliendo de la enfermería. Cuando Luke miró hacia Wednesday, se dio cuenta de que había corrido una cortina blanca y ya no podía verla. 10 minutos más tarde, retiró la cortina y se cambió el uniforme de esgrima por el de Nevermore. Una camisa blanca de manga larga abotonada hasta el cuello con una corbata negra. Sobre la camisa, un chaleco negro ajustado. En la parte inferior, su habitual falda negra. ¿Te importa si me cambio?, preguntó Luke, señalando la cama con la cortina. También había traído su bolsa con la ropa y quería cambiarse. Wednesday no dijo nada. Simplemente se levantó de donde estaba y se sentó en una silla contra la pared. 5 minutos más tarde, Luke se había cambiado. Ahora llevaba una camisa blanca con corbata y pantalones negros. La enfermera aún no había llegado. Es muy callada, pensó Luke, mirando a Wednesday, que tenía los ojos oscuros fijos en el suelo. ¿Quieres que te cure el corte?, preguntó Luke, y Wednesday levantó la vista. ¿Sabes cómo hacerlo?, preguntó Wednesday. Sí, respondió Luke. El corte no era profundo ni muy grande. Wednesday asintió con la cabeza. Confiaba en las habilidades de Luke y no quería seguir esperando a la enfermera. Lo primero que hizo Luke fue lavarse las manos con agua y jabón. Con las manos limpias, se acercó a la cama. Ven aquí, dijo Luke, dando unas palmaditas en la cama de exploración. Sería más fácil curarle la herida desde allí, ya que la altura era mejor en comparación con la silla en la que estaba sentada Wednesday. Wednesday se levantó de la silla y se sentó en la cama. Ahora su mirada estaba casi a la altura de la de Luke. ¿Puedo tocarte la frente? ¿El flequillo te tapa la herida?, preguntó Luke, mirando el rostro de Wednesday. Sabía que a ella no le gustaba el contacto físico, por leve que fuera. Adelante, pero ten cuidado, la sangre es difícil de limpiar, dijo Wednesday, asintiendo ligeramente. Para curar la herida, alguien tenía que tocarle la frente, ya fuera la enfermera o Luke. Ella prefería que fuera él. Luke se colocó frente a Wednesday, con las manos firmes pero suaves, y le apartó el flequillo para ver el corte en la frente. Ella no mostró ningún signo de dolor, su rostro permaneció impasible. No es muy profundo, pero hay que limpiarlo bien. Déjame, murmuró Luke mientras inspeccionaba la herida. Se acercó a un armario cercano, sacó un botiquín de primeros auxilios y comenzó a preparar el material. Guantes, gasas, antiséptico. No esperaba que fueras tan eficiente. ¿Es un talento oculto?, preguntó Wednesday con interés, observando los movimientos de Luke. Luke sonrió levemente. Tener memoria fotográfica tiene sus ventajas, dijo mientras aplicaba antiséptico a un trozo de gasa y lo presionaba suavemente contra la herida. Wednesday no reaccionó, salvo por un parpadeo. Quizá deberíamos hacernos daño más a menudo para aprovechar tus habilidades, comentó Wednesday. Prefiero ser yo quien cause las heridas que quien las reciba, respondió Luke, y Wednesday asintió, compartiendo el mismo sentimiento. A continuación, tomó una pomada antibiótica y comenzó a aplicarla. Una vez terminado, sacó una tirita del botiquín y la colocó con cuidado sobre el corte de la frente de Wednesday. Hace unos minutos, era tan despiadado con su oponente en la esgrima. Y ahora, aquí, tan cuidadoso y gentil. Es intrigante. Esa dualidad, pensó Wednesday mientras miraba el rostro de Luke, que estaba muy cerca del suyo.
Rara vez veía este lado cuidadoso y delicado de Luke, que solía ser grosero y tener un comportamiento duro. Solo lo había visto actuar así con Enid y ahora con ella. Ya está, dijo Luke, asegurándose de que la tirita estuviera bien colocada. Notó una mirada y bajó los ojos de la frente de Wednesday. Los ojos oscuros y profundos de la chica lo miraban fijamente. En ese momento, Wednesday tomó la iniciativa. Sin previo aviso, se inclinó ligeramente hacia adelante y lo besó. Luke se sorprendió por el movimiento repentino, pero no se movió de su sitio. Cerró los ojos y saboreó el beso. Sería mentira decir que no sentía nada por Wednesday. Llevaban meses pasando tiempo juntos, resolviendo el misterio y hablando de temas que tenían en común. Se había dado cuenta de cuántas cosas tenían en común. El beso fue breve pero intenso. Luke lo disfrutó todo lo que pudo. Durante mucho tiempo se había preguntado cómo sería besar los labios de Wednesday. Hoy, por fin lo sabía. Después de unos segundos, se separaron y se miraron. Luke notó un brillo sutil en los ojos de Wednesday. Su expresión seguía impasible y no se sonrojó, pero había algo diferente en su mirada habitual. Luke no sabía qué decir. Sabía que cualquier cosa que dijera podría usarse en su contra, y las frases cursis que funcionaban con otras chicas no funcionarían aquí. Así que empezó a ordenar el botiquín de primeros auxilios. Wednesday permaneció en silencio, todavía en el mismo lugar. Luke nunca había vivido un momento tan extraño después de besar a una chica, pero no era incómodo. Los dos estaban así. Ninguno de los dos haría un comentario sentimental. ¿Has tenido alguna visión sobre mí? ¿Estoy destinado a una muerte horrible o algo así? Preguntó Luke con una leve sonrisa, guardando el botiquín de primeros auxilios en el armario. Las visiones de Wednesday solían producirse cuando tocaba un objeto o a una persona. Besar también contaba como tocar. No. Quizás debería haber durado más, respondió Wednesday. Luke, que estaba de espaldas a Wednesday mientras guardaba el botiquín, arqueó una ceja, en una clara insinuación. Se giró y miró a Wednesday, que lo observaba desde la cama. Deberíamos asegurarnos, dijo Luke, colocándose frente a ella. Esta vez, tomó la iniciativa y la besó. Wednesday aceptó el beso y cerró los ojos. El beso fue mucho más largo, duró casi 2 minutos. Ambos abrieron los ojos y se separaron. ¿Ahora? Preguntó Luke. Nada. ¿Te darías cuenta, porque me desmayaría?, respondió Wednesday, sacudiendo la cabeza. Su enfado por la derrota anterior ante Bianca había desaparecido, dejándola confundida por estas nuevas emociones. Podríamos intentarlo un minuto más, sugirió Luke, inclinándose de nuevo, pero esta vez Wednesday lo detuvo. Ya es suficiente, Luke, dijo Wednesday, levantándose de la cama. Había llegado a su límite. Era su primer beso y nunca había experimentado un contacto tan íntimo con otro ser humano. Disfrutó del beso, lo que también la inquietaba, ya que siempre había criticado las relaciones humanas. Wednesday se dirigió hacia la salida, abrió la puerta y se detuvo antes de salir. Sin volverse, dijo, tenemos que hablar mañana sobre el nuevo asesinato. ¿Nos vemos en la cafetería? Sí, claro. Te buscaré en el desayuno, respondió Luke. Era una buena señal que ella todavía quisiera verlo después de esto y no empezara a ignorarlo o a alejarlo. Wednesday asintió y salió de la enfermería. Luke permaneció en silencio, mirando al suelo mientras una profunda sensación de culpa lo invadía. Solo una pared lo separaba de Enid, que descansaba cerca. ¿Qué he hecho?, pensó Luke, rascándose la cabeza mientras se dirigía hacia la zona donde dormía Enid. No le costó encontrar la cama en la que yacía. Ver su rostro le llenó aún más de culpa, pero su preocupación por ella superó todo lo demás, así que se sentó y esperó a que se despertara. Gracias por tu atención, espero que esta parte haya sido de tu agrado, no olvides suscribirte y comentar qué te pareció. Adiós.